Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas las horas que sean donde quiera que estén ustedes. Yo soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo en su versión de los jueves que se llama Revista Semanal, donde repasamos algunas de las cuestiones que nos parecieron interesantes a lo largo de la semana. Bienvenidos los que ya han estado aquí, bienvenidos de nuevo y bienvenidos por primera vez aquellos que por alguna extraña causa están aquí por primera vez. Gracias muy especiales al que ya le dio no me gusta al streaming, aunque acabamos de empezar, no había yo ni siquiera saludado y ya no le había gustado. Bueno, pues así pasan las cosas. ¿Qué le vamos a hacer? Hoy tenemos un montonal de cosas, ojalá y pueda comentarlas absolutamente todas. No lo creo sinceramente. Una cosa, no se dieron cuenta la semana pasada, y esto me parece terrible. Yo tenía tenía puesto aquí esta escultura de Darwin, que es una reproducción de la escultura de mármol que tiene Darwin. No exactamente, porque creo que en aquella no tiene libro, sino que está más sin libro, en el Museo de Historia Natural de Londres. Un museo que si usted pasa por Londres y no va a verlo, habrá cometido el peor pecado científico de la historia, porque es un museo absolutamente maravilloso. La parte de dinosaurios es extraordinaria, la parte de insectos es de locura, y ahí tiene una sección para niños que es maravillosa, lleve usted a sus hijos. Bueno, y ahí está Darwin. Yo me he tomado alguna foto junto a la estatua del maestro Darwin, pero mi problema es que era muy pequeñito junto a los otros, entonces me mandé a una persona que hace impresiones en 3D, le encargué este Darwin, que está pues, en un tamaño más adecuado para todos los demás, y entonces él se va aquí arriba, mira. Ahí está, ahí queda. Mis muestras geológicas no se ven, muestras geológicas que me trajo mi hijo, y pues cambiamos esto y nadie se dio cuenta. O sea, no, les da igual. Bueno. ¿Y qué más pasó? Pues bueno, han ocurrido cosas esta semana. Yo he trabajado como un verdadero enloquecido. Cuando me pregunta la gente, ¿tú no te has jubilado? Ni esperanzas tengo, pero además trabajo más que cuando tenía yo 20 años, ¿no? Por ahí. Y miren que siempre he trabajado. Soy una persona que trabaja, que no tengo miedo al trabajo y que no me preocupa trabajar. El vídeo de ayer, quería yo comentarlo porque no tengo mucho éxito. Y esto siempre me pasa, no sé qué va a pasar. Les voy a contar esta historia, a ver qué les parece. Aquí tengo Tiene 3.243 visualizaciones, que son poquitas, muy poquitas, para algo que me parecía tan interesante como la historia de cuando la gente se comía radiactividad y se la metía por todos los orificios imaginables y se untaba con ella porque creía que la radiactividad era lo más bueno que había en el mundo, ¿no? Cuando todavía no se sabían los daños que tenía, pero hubo una falta de cautela ahí increíble. Y a mí me parecía interesante, sobre todo además por la historia de las chicas de la radio, las mujeres que pintaban relojes que brillaban en la oscuridad y que sufrieron terribles envenenamientos radiactivos y tuvieron un importante éxito en los tribunales en Estados Unidos. No en los tribunales, porque al final el acuerdo fue extrajudicial, pero sí fue un triunfo en el sentido de que promovió enormemente las cuestiones de seguridad de los trabajadores, ¿no? Yo siempre he dicho que la lucha de los trabajadores, entre otras cosas, mejoró la seguridad dentro de las fábricas. Y ahora hay, por ejemplo, un sistema que a mí me gusta muchísimo, que es el de 2 manos. Si tú quieres operar una máquina, necesitas usar las 2 manos aquí, fuera de la cuchilla, porque si tienes una mano y la cuchilla, es muy fácil que alguien meta la mano en la cuchilla. Somos seres distraídos los seres humanos y se provoca una avería importante, ¿no? Y ahora, ayer o anteayer, estaba yo traduciendo unas cosas de una nueva máquina. Son máquinas que hacen los talones de alambre para los laterales de los neumáticos. Es el tipo de cosas que hago yo. Y esta máquina no tiene dos palancas que tengas que sostener para que opere la máquina, pero tiene dos pantallas táctiles.
Entonces ahora han pasado de lo analógico a lo táctil, pero tienen que estar las dos manos tocando dos pantallas para que la máquina opere y por lo tanto tengas la certeza de que el obrero esté lejos de los movimientos peligrosos de la máquina. Cuando, por ejemplo, en la Revolución Industrial, y hoy sí vamos a ver la Galería de la Revolución Industrial, la galería de pinturas maravillosas de la Revolución Industrial, se contrataban niños porque tenían las manitas más pequeñitas para hacer una serie de operaciones en los usos de las hiladoras, pero al mismo tiempo esos niños perdían dedos y perdían brazos y demás, y a la fábrica le daba igual, no tenía ninguna obligación, no existía la seguridad para los trabajadores. Entonces, esta historia de las chicas de radio fue muy importante en el sentido de fomentar que a las empresas les conviene que a sus trabajadores no se les lesionen, sobre todo porque trabajan menos cuando están lesionados o no trabajan, sino que además pues, se evitan demandas gordísimas, ¿no? Pero bueno, esto es lo que pasa. Sin embargo, y curiosísimamente, el pequeño vídeo de 12 minutos donde hablé sobre por qué no bebo y además hablé sobre Alcohólicos Anónimos, aunque algunos no se enteró, tiene 7.402 visualizaciones y el de Bukowski 4.700. ¿Quién le importa? Bueno, a mucha gente, es claro que a mucha gente le importa Bukowski. Hay gente muy aferrada. Yo a la filosofía ni les digo, ¿no? 5.000 porque cada vez que toco la filosofía se enojan conmigo. Y ahora, imagínense nada más, vamos a tener un nuevo personaje. Sí, señor. Estará con nosotros a partir de hoy este precioso y bonito personaje que se llama Fito el Filoso. Fito el Filoso, que va a ser parte de este canal a partir de hoy, o el filosofito también lo llaman, ¿no? Pero es un tipo muy simpático, sabe muchas cosas, y por cierto que él pidió hacer un vídeo, que está muy mal el vídeo, pero como lo pidió hacer Fito, pues se lo hacemos. Con ustedes, pues, Fito el Filoso. Sí, a ver si se oye. Hola, soy Fito. Fito, el Filoso. Sí. Así me dicen. Hola, soy Fito. No veo por qué no Fito, estoy yo. el Filoso. Así me dicen. Y desde hoy voy a estar aquí, en este. Esperen, que estoy preocupado. ¿Qué es esto? Ah, Un canal. Un canal. Los canales y el ser. La inmanencia de la permanencia. perdón, todo esto que está enormemente mal. Vamos a tratar de resolverlo. A ver. Si sacamos esto de aquí, ponemos esto aquí. Hola, soy Fito. Nada, un absoluto fracaso. Ah, al fin lo hemos conseguido. Al fin lo hemos conseguido. Conste que es nada más porque Fito quería. Yo no, a mí me da igual, pero Fito quería salir en su vídeo. Entonces, pues, con ustedes, Fito el Filoso. Hola, soy Fito. Fito, el Filoso. Así me dicen. Y desde hoy voy a estar aquí, en este. ¿Qué es esto? Un canal. Un canal. Los canales y el ser. La inmanencia de la permanencia. La ética y la estética del canal. Bueno, voy a estar aquí
y voy a responder a todas sus preguntas. Y voy a responder a todas sus preguntas. Sí, lo digo 2 veces porque quiero que quede claro. Porque por algo soy Fito, el filoso. Gracias por aceptarme en este... ¿Qué dije que era? Ah, canal. Así que pues ya saben, pueden enviar sus preguntas a Fito el Filoso y Fito el Filoso se las va a contestar y a mí me van a insultar muchísimo, un montón de personas. Pero me cae muy bien la idea de Fito el Filoso. Llevamos tiempo pensando en la creación del personaje y finalmente encontramos uno con mucha boca. No sé dónde tiene el cerebro exactamente, pero mucha boca tiene y unos ojos preciosos. Así que este es con ustedes Fito el Filoso en lo sucesivo. ¿Y qué creen que me encontré? Sun Tzu me quiere. Bueno, Sun Tzu. Cada vez que a Zunzunegui le dicen Sun Tzu, me parece que están insultando a uno de los personajes más importantes de la historia, que es Sun Tzu. Sun Tzu, el autor del Arte de la Guerra. Y el Arte de la Guerra es un manual militar de estrategia y táctica militar, pero que tiene aplicación, y muchas personas le han encontrado aplicación en muchos aspectos de la vida, porque tiene algunas cosas que son de sentido común y que cuando las lees dices, hombre, sí, qué buena idea. Por ejemplo, pues, siempre ponerte en un lugar alto para dominar en vez de tratar de atacar desde abajo cuando el enemigo está en lo alto, porque el enemigo tiene una ventaja, ¿no? Excepto que el enemigo sea Custer, pero esa es otra historia. Y entonces no es Sun Tzu, es Zunzunegui. Pero es que descubrí lo siguiente: de mis suscriptores de los últimos días, Juan Miguel Zunzunegui se ha suscrito a este canal con sus 510,000 suscriptores que tiene. Tiene 500,000 de suscriptores, el doble que yo, que en este momento tengo. En este momento tengo 235,000. Tiene 510,000 y sin embargo le interesa lo que decimos en este canal. Supongo que estará preocupado. Pues preocúpate, porque lo último que le oí es que si eres mal mexicano, si no quieres a Cortés. ¿Por qué a Cortés? A ver, Cortés se viene a lo que hoy es México, o sea, se viene al continente faltando, o sea, violentando su debida obediencia a su compadre, el gobernador de Cuba, Diego Velázquez, ¿no? Creo que sí. Yo no soy historiador, soy periodista, acuérdense. Traiciona a su compadre, se viene aquí a conquistar, marca indios a fuego, habla de que los españoles tienen una enfermedad que solo se cura con el oro, entonces por eso necesitaban mucho oro. Después de traicionar a su amigo, cuando le mandan otros para capturarlo, los convence de traicionar también a cambio de oro. Traiciona a Moctezuma. A la mujer que le regalan, a doña Marina, que es un elemento clave en la conquista. Cuando se entera que su mujer viene de Cuba, la Marcaida, Cortés la regala con todo e hijo. El bastardo Martín Cortés agarra a doña Marina, a la Malinche, y a Martín Cortés se los regala a un capitán. Por ahí anda el nombre del capitán. O sea, y ese tipo recibe a su mujer en su casona en Coyoacán, donde ya decían que estaba robando del quinto real a la corona, y entonces la Marcaida muere en condiciones rarísimas. Nadie está acusando de asesinato a Cortés, solo que hay indicios que hacen sospechar. A ese tipo lo quieres querer. Oye, no, mira, vinieron millones de españoles y literalmente, si no millones, cientos de miles de españoles fueron a lo que hoy es México, hicieron muchas cosas, y algunos, hombre, como mi abuelo, eran re buenas personas, pero por favor, porque tengo yo que adorar a una bestia como era Cortés. Bueno, pero en fin, con la Sun Tzu que un día te eduques y dejes de ser tan nazi, mano, tan nazi. Bueno, ¿y qué me están diciendo ustedes? Vamos a ver un segundo de esto. A ver, ¿afirmarías que el partido Morena es de derecha? No. Algunos usuarios de internet dicen que es un partido de izquierda extrema, pero los usuarios de internet dicen muchas pendejadas. Mira, como todos los partidos populistas corruptos,
Morena carece de ideología. Afirma tener una. Digamos, tiene una ideología de esta zona de los dientes, donde está aquí lo duro, para afuera. Pero no tiene esa ideología interiorizada, no es parte de los principios esenciales con los cuales trabajaría para llevar a cabo su acción de gobierno. Su acción de gobierno consiste en salvarse de todo y no responsabilizarse de nada. Hacer cosas de relumbrón, servir al narcisismo primero de López Obrador y ahora de Claudia Sheinbaum y simular constantemente, dedicarse a la simulación sin cesar. Populismo y corrupción. Ahí no hay ideología alguna, ¿no? Sí, ellos afirman tener una ideología de izquierda, yo siento que están lejísimos de la izquierda, pero eso no los hace de derecha. Los hace gente que no tiene principios, ¿no? O eso creo yo. Dice Carlos Sánchez, US9DL, $9 de Estados Unidos. No, dice Carlos Sánchez, ¿usted qué opina de los DJs? ¿Opina que son músicos así como los violinistas o guitarristas? No, ni de broma, no. Un DJ no es un músico, es un pinchadiscos, es alguien que pone música para que otros la pasen bien y bueno, los calienta un poco y hace un poco ahí de show más teatral que musical, pero no los veo como músicos, ¿no? Y ya sé que seguramente me van a insultar, pero como me da igual. Y dice Luis Enrique Arismendi 4771. ¿Usted cree que una de las razones por las que tenemos letras de menor calidad en el rock en español es porque los niveles de lectura en Latinoamérica son menores que en los países anglosajones? No creo. En Estados Unidos hay mucho inculto que no lee demasiado. Cuando un Bob Dylan es excepcional, ¿no? Pero el otro día me fijaba yo, fíjate, me llamó mucho la atención. Hace años que no oía yo Tangled Up in Blue. Y un guitarrista de bluegrass al que yo admiro muchísimo, que es Billy Strings, que es un virtuoso de la guitarra de una manera absolutamente arrolladora, la guitarra acústica, claro, cantó Tangled Up in Blue. Y dije yo, la letra era bien interesante de Tangled Up in Blue, pues es una historia de amor y desamor y tal y cual. Pero en un momento dado fui a ver la letra nuevamente de Tangled Up in Blue. Las letras de Bob Dylan son maravillosas, premio Nobel de Literatura. Y entiendo por qué, aunque yo hubiera preferido que se lo dieran a Waits o a Leonard Cohen. Pero dice en un momento dado que escucharon poemas del siglo XIII escritos por un poeta francés del siglo XIII y todas las palabras le sonaban a verdad. El referente quiere decir que al menos ha oído poemas del siglo XIII, probablemente los que luego convirtió en música Guillaume de Machaut o Leontano, Perrotano, todos estos músicos de la Edad Media que a mí me encantan. Yo no creo que sea un problema de cultura, porque mira, yo no dudo que los chicos de Caifanes, por ejemplo, tuvieran lecturas, ¿no? Y sin embargo sus letras son lo que son, ¿no? Un poquito no tiene sentido y un poquito de ahí se va. Yo creo que hay un desprecio a la letra como componente de la música. Y sí aclaro que tenemos letras de menor calidad en la media, pero tenemos en español hay letras de una calidad enorme. Charly García, Spinetta, Los Prisioneros, en México Jaime López, José Cruz, todos los rupestres, Rodrigo González, Armando Rosas. Es decir, hay calidad, lo que pasa es que es poca en cantidad para la cantidad de rock que se produjo, ¿no? Y era triste, pero yo no creo que la causa sea esa, yo no creo que haya gente poco leída, yo creo que simplemente es una cuestión de oficio. La gente se pone a hacer escalas en guitarra o en saxofón durante 8 horas al día, o a practicar paradiddles y todos los fundamentos de la batería, que tienen su par y están ahí dándole a la batería para tener la agilidad necesaria de los elementos fundamentales para construir acompañamientos de batería, o dándole al bajo, o cantando, pero no le dedican el mismo tiempo, la misma
pasión, 8 horas diarias, leer poesía, escribir poesía, analizar poesía, ver las figuras del lenguaje, cómo las puede utilizar, cómo son y cómo las han usado otros escritores y cómo las puedes usar tú para la creación de tus propias, de tu propio trabajo, ¿no? Yo creo que ese es el problema fundamental. Yo siempre lo he sentido así. Le gusta mucho, sobre todo al músico mexicano, sobresalir como instrumentista y como creador de melodías mucho más que como escritor de letras. Igual estoy equivocado. Ahora que Rosalía lanzó, dice Luis Esparza, otra vez. No, sí, o sea, otra vez. 6501, ahora que Rosalía lanzó una canción con orquesta, han dicho que mejoró su música por dejar el reggaetón. ¿Qué opinas al respecto? Mira, lo que he oído me impresiona poco, ¿no? Te voy a decir por qué me impresiona poco. Y me van a matar, lo sé, pero bueno. Está hecho para impresionar. Se nota demasiado que está hecho con un determinado objetivo. Hay varios cantantes así que a mí me repelen muchísimo. Madonna, Aurora, Rosalía. Es gente que es demasiado intencional en el resultado que quiere obtener en su gente, pero no en la comunicación de su música, sino en los reflectores que puede atraer por la vía de ciertas acciones que no son estrictamente musicales o que son música hecha con toda la frialdad de la mercadotecnia, ¿no? El otro ejemplo clásico es Lady Gaga. Lady Gaga empieza así. Siento que ahora es una mujer que enseña mucho más su talento que su teatralidad, ¿no? Entonces, Rosalía no me ha logrado emocionar nunca, como Aurora, como Madonna, y Lady Gaga al principio me parecía enormemente repelente, desde que hizo las cosas con Tony Bennett y con Alzheimer, que se acuerda de las canciones y no se acordaba ya ni de su nombre, pero se acordaba de las canciones. Y en un par de entrevistas recientes que le he visto a Lady Gaga, está abandonado esa persona, ese personaje que ella misma admite que creó, ¿no? Yo siento que Rosalía vive un personaje, siento que Aurora vive un personaje y siento que Madonna vivió un personaje que ya debía haber dejado atrás hace muchos años, porque ya no es ninguna niña, pero no lo hace. Enrique Torres 9294, ¿te gustan las mujeres dominantes? No, ni los hombres dominantes, fíjate. No me gusta la gente dominante. En términos de pareja siento que las cosas tienen que ser, no pueden ser así. Y dice CRB Luis 6851, ¿crees que los políticos mexicanos están conscientes de la situación en que tienen al país o son tan tontos que de verdad se creen que todo está bien y que ellos son las víctimas? Mira, algunos probablemente sean muy ingenuos, pero los que están arriba, los que mueven el chocolate, saben perfectamente lo que están haciendo, ¿no? Los del Consejo Político de Morena, ninguno de ellos es un niño de teta como para que vaya a creerse. Yo hice un short sobre la época esplendorosa que está viviendo México según Pedro Miguel. Mira, conozco a Pedro, no es tonto, no se lo puede estar creyendo. No se lo puede estar creyendo. Pero tiene que decirlo porque así funciona el sistema, ¿no? Pero no lo creo. Había escuchado que algunos reyes lo hacían, pero es la primera vez que lo veo. Gabriel Boric, presidente de Chile, paseando por los mercados de La Paz de incógnito. Qué bien. Qué bien. No alejarse de la gente es fundamental, ¿no? Para los gobernantes. ¿Alguna opinión sobre la llegada del portaaviones Gerald Ford al Caribe? No tengo ninguna opinión porque no sé qué esté pasando en la cabeza de Donald Trump. El asesinato continuado de personas en lanchas en el Caribe es ya un motivo de preocupación internacional. El día de ayer, el Reino Unido informó que dejaba de compartir inteligencia sobre los movimientos de embarcaciones en el Caribe con Estados Unidos porque le preocupaba enormemente que su inteligencia se estaba usando para cometer asesinatos extrajudiciales.
asesinatos extrajudiciales, que es lo que está haciendo Donald Trump, porque no está, decían los británicos, ¿para qué les daban esa inteligencia? Para que se detuviera a las embarcaciones y si llevaban droga, para que esas personas fueran arrestadas, procesadas judicialmente de acuerdo al Estado de Derecho. No para que se les disparara una lancha con un motor afuera borda, a la que le dispara un crucero, un buque de guerra, un acorazado, un crucero, no sé, una corbeta, lo que fuera. Es de una gravedad enorme, ¿no? Si Donald Trump piensa cambiar el gobierno en Venezuela, va a ser terrible. Y te lo digo siendo yo absoluto enemigo de Maduro y considerando que urge un cambio de gobierno en Venezuela, pero hecho por los venezolanos, no por los cañones de los Estados Unidos, ¿ok? Porque esa construcción de la democracia de los Estados Unidos nunca ha funcionado. Y nunca ha funcionado porque generalmente se alían a lo peor que se pueden aliar, que son los que más ganas tienen de aliarse con los Estados Unidos. Entonces, me parece grave, pero no sé qué esté pasando en la cabeza de Donald Trump, porque yo veo una espiral de comportamiento gravísima, y ahora más con el caso de los correos de Epstein, que son con los que podríamos empezar hoy, si quieren y si les parece. Trump en los correos de Jeffrey Epstein. Miren, constantemente a lo largo de la historia se ha utilizado el miedo al peligro que corran los niños para movilizar a la gente. El famoso infamia de sangre con la que se acusaba a los judíos de que el pan que hacen, el pan este sin levadura ácimo, que hacen para comerlo durante la Pascua judía, era hecho con sangre de niños cristianos que robaban, ¿no? Y esta fue una de las cosas que llevaron a la persecución continuada de los judíos. En 2016, cuando Donald Trump empezó su campaña, hubo lo que se llamó el Pizzagate. El Pizzagate decía que se había descubierto, la historia era más o menos así, se había descubierto que había un grupo dedicado a la pedofilia del Partido Demócrata. Decían que esta conspiración relacionaba a funcionarios de alto nivel del Partido Demócrata con restaurantes de los Estados Unidos donde había tráfico de seres humanos y sexo con niños, con menores. Y uno de los lugares fue esta pizzería, que es la Comet Pizza en Washington. Recibieron los dueños amenazas de muerte. Un día se metió un tipo porque quería ver el sótano para liberar a los niños que estaban siendo detenidos ahí para que los demócratas los depredaran en el sótano. Llegó a disparar un arma dentro de la pizzería. Imagínate que tú eres un pizzero y te ves involucrado en esto. Y le tuvieron que explicar que no había sótano. Que la pizzería no tenía sótano. Bueno. Pero esta idea, junto con ya luego otras más exageradas, donde los demócratas se comían a los niños o les sacaban la sustancia que les permitía mantenerse siempre jóvenes, cosa que no es cierta, como tú ves ahora a los Clinton o a Chuck Schumer, pues no les está funcionando, ¿no? Pero los republicanos y concretamente la gente de Donald Trump utilizó esto para embarrar a los demócratas con la cosa más horrible que hay, que es la depredación de menores de edad, ya sea para comérselos o de carácter sexual. El problema es que Donald Trump fue el mejor amigo durante muchísimos años de Jeffrey Epstein, un sujeto que, de esto no hay ninguna duda porque están condenados, durante muchísimos años estuvo captando chicas menores de edad para utilizarlas sexualmente y para traficarlas, que es una forma de decirlo, con sus conocidos y amigos del mundo de la política y de la industria. Es decir, les cobraba ya sea favores, no sabemos exactamente cómo, no forzosamente en dinero,
pero sin favores, porque llegó a amasar una fortuna considerable Jeffrey Epstein, por que estas menores de edad tuvieran relaciones con estos personajes de los que se sospecha muy intensamente del príncipe Andrés, hermano del rey de Inglaterra, y al que le acaban de quitar todos sus títulos nobiliarios, precisamente porque han salido nuevas pruebas de que era uno de los clientes de Jeffrey Epstein y Donald Trump. Mira, sería prácticamente una paradoja feroz que fuera Donald Trump el pedófilo, el depredador sexual de chicas menores de edad en compañía de Epstein, cuando de eso acusó a los demócratas. Se ha pedido una y otra vez la liberación de los archivos de Epstein. Epstein fue acusado en varias ocasiones, en 2007, en 2011, una vez se declaró culpable de solicitar para prostitución a una menor y le dieron 18 meses de cárcel, que si esto me parece poco, ¿no? No porque estás solicitando a alguien para que te practique el sexo contigo por dinero, que es solicitar prostitución, no que ella se ofrezca, sino que, oye, si te acuestas conmigo, te doy dinero, sino que era menor de edad. Sin embargo, aún así, bueno, estuvo en la cárcel, pero salía todos los días 12 horas porque tenía unas cosas que hacer, y finalmente a los 13 meses lo soltaron. Pero en 2019 fue detenido ya directamente por tráfico de menores. Jeffrey Epstein se suicidó, o nadie sabe si se suicidó, pero hay sospechas de que lo suicidaron, y su compañera, novia, cómplice que se encargaba de captar a muchas de esas niñas, Ghislaine Maxwell, en 2021 fue sentenciada a 20 años. Ahora la han pasado de una prisión, de la prisión donde estaba, una prisión de baja seguridad, donde puede jugar hasta el tenis, ¿no? Y Donald Trump ha hablado de perdonarla. La única razón por la que la perdonara es para que ella nunca hable de lo que sabe. Porque todo parece indicar, pero no se puede decir, no se puede afirmar porque sería irresponsable, que a lo largo de todos los años que Donald Trump fue el mejor amigo de Jeffrey Epstein, se hizo uso de los servicios sexuales de las menores de edad que captaba y traficaba Jeffrey Epstein. Y entonces, cuando los propios republicanos piden que se liberen los archivos de Epstein, las cartas, sobre todo los correos electrónicos y los registros de quién iba a su isla personal, donde tenía ahí montado unas bacanales, los propios republicanos que lo piden parecen no darse cuenta de que podrían estar hundiendo a su amado rey, a Donald Trump. Y han salido ahora estos días una serie de correos electrónicos que están empeorando la situación para Donald Trump. En este caso, Michael Wolff, que era el abogado de Jeffrey Epstein, le dijo que la CNN estaba planeando preguntarle a Trump sobre la relación que tenía Trump con Jeffrey Epstein. Estamos en 15 de diciembre de 2015. Y Jeffrey Epstein le pregunta a su abogado, si pudiéramos diseñarle una respuesta, ¿cómo crees que debería ser o qué crees que debería ser? Y Michael Wolff le dice, yo creo que lo debes dejar que se cuelgue solo. Si dice que no ha estado en el avión o en la casa, entonces eso te da una valiosa moneda de relaciones públicas y políticas. Lo puedes colgar de una manera que potencialmente genere un beneficio positivo para ti. O si realmente parece que podría ganar acababa de empezar su proyecto de lanzarse a la presidencia, podría salvarlo generando una deuda. Por supuesto, es posible que cuando le pregunten diga que Jeffrey es un gran tipo, que a él lo han maltratado y es una víctima de la corrección política, lo cual va a ser convertido en ilegal en el régimen de Trump. Fundamentalmente lo que están diciendo es, mira, él estaba en el ajo y como no lo va a reconocer, tú puedes sacar raja de esto. Eso le decía el abogado a Jeffrey Epstein. Pero aquí Jeffrey Epstein le dice a su abogado, entre otras cosas, que hay una víctima en Mar-a-Lago y Trump dijo que me pidió
que renunciara cuando nunca fui miembro de Mar-a-Lago. Por supuesto que sabía acerca de las chicas, ya que le pidió a Ghislaine que parara. Y en otro mensaje de abril de 2011, de Jeffrey Epstein, al parecer a Ghislaine Maxwell, sí, a G-Max, le dice: quiero que te des cuenta que el perro que no ha ladrado es Trump. Cierta víctima, que su nombre ya ha salido, pasó horas en mi casa con él. Él ni una sola vez ha sido mencionado, ni por el jefe de policía, etc. Y finalmente, Michael Wolff le dice a Epstein, en la de arriba, a la derecha: hay una oportunidad para salir adelante esta semana y hablar acerca de Trump de modo tal que pueda obtenerte una enorme simpatía y ayudar a terminarlo y ayudar a destruirlo. ¿Estás interesado? Esto fue en 2016. En 2018, a una tal Kathy Rommler, Jeffrey Epstein le dice: yo sé qué tan sucio es Donald. Yo lo que creo es que ningún abogado ni gente de los negocios tiene idea. Lo que significa hacer que el que se encarga de tus cosas te traicione. Y Kathy Rommler le responde: no hay diferencia si era o no su dinero. El asunto es que no lo ha revelado. No sé allí exactamente de qué están hablando. Y en la de abajo a la izquierda, Jeffrey Epstein le dice a Sultan bin Sulayem en 2018: Donald no está cerca de nadie. Habla con muchas personas, le dice a cada una algo distinto. Y Sultan bin Sulayem le dice, es una respuesta, porque Sultan bin Sulayem le había dicho: es que sé que esta persona era cercana a Donald Trump. Y Epstein le dice: Donald Trump no es cercano a nadie. Son indicios, pero si se confirma la clientela de Trump con las víctimas de Jeffrey Epstein, muchos republicanos van a tener que callar muchos años. Sobre todo los que están pidiendo, no sé, si están pidiendo que se liberen esos archivos, ¿es que realmente creen que Trump no tuvo nada que ver allí? Me parecería muy raro, cualquier persona lo sospecharía, aunque evidentemente, insisto, no se puede asegurar absolutamente nada. ¿Qué me dicen? Algunos mexicanos, Javier dice: algunos mexicanos creen que es necesario un dictador de derecha en México como Bukele para combatir el crimen. ¿Qué opinas de esta idea? ¿Estás de acuerdo? Porque opino que es una idea aterradoramente mala. Porque los dictadores de derecha no combaten el crimen, o no solo combaten el crimen, hacen muchísimas otras cosas que son dañinas para una sociedad. Pero además, cuando el crimen lo combates delinquiendo, no estás mejorando la situación del delito en tu país, simplemente lo has convertido en el poder ejecutivo. Es como nombrar a un jefe de un cartel de narcos presidente de la República, ¿no? Ya estamos en ello. La principal razón por la que no estoy de acuerdo es porque, mira, ha habido muchos países que han sufrido situaciones de una criminalidad extrema en determinadas condiciones. Y han podido meterla en cintura y controlarla. Nunca vas a desaparecer la criminalidad, pero puedes controlarla sin necesidad de acciones autoritarias, sin perjudicar a inocentes, sin destruir el Estado de Derecho, que sería lo que crees que estás defendiendo cuando persigues a la delincuencia. Lo que está diciendo la derecha es lo de siempre. El Morena no está combatiendo la delincuencia desde 2018, estamos de acuerdo. Yo me he peleado con Pedro Miguel concretamente sobre eso, porque ellos creen que si quitas la pobreza desaparece la delincuencia, y vemos que en países absolutamente opulentos, gente con mucho dinero sigue delinquiendo, porque no solo se delinque por pobreza, hay muchísimos elementos que intervienen. El simplismo morenista no da para más. Pero si tienes
un gobierno que durante ya 7 años no ha combatido el crimen, entonces quieres uno que combata el crimen. Y entonces si uno que parece que está funcionando es Bukele, que está funcionando hasta cierto punto, quieres eso, ¿no? Pero hay muchas otras opciones. Y yo te digo esto, hay muchos inocentes. El propio gobierno salvadoreño hasta hace poco admitía que tenía muchos inocentes en la cárcel. Esa gente que está siendo sometida a tratos inhumanos de campo de concentración en lugares como el Secot, o no salen nunca, o el día que salgan no van a salir reformados y con ganas de ser parte de la sociedad y ser bien democráticos, y dedicarse a la jardinería y a pasear perros, ¿no? Esa gente va a salir a vengarse de la sociedad que le ha hecho lo que le ha hecho. Porque cuando a un delincuente lo tratas de la peor manera, le estás reafirmando su delincuencia. Los países que son blandos y que tratan de regenerar a sus prisioneros y que en lugar de tenerlos en jaulas hacinadas como el Secot, los tienen casi en habitaciones de hotel, donde pueden estudiar y pueden ver la tele y pueden educarse, pues tienen una reincidencia mucho menor que los países como Salvador, ¿no? Como México. Una reincidencia muchísimo menor. Esos son hechos. Pero la gente no quiere oír eso. Ay, pero ¿por qué voy a tratar bien a ese si es un asesino? Para que ya no mate. Porque si lo maltratas y sale de la cárcel, no va a salir a otra cosa que a seguir matando. Y a seguir delinquiendo. Y a ir sobre ti. Nunca ha funcionado. Solo parece funcionar durante un breve tiempo. Y en ese breve tiempo, además, contamina a toda la sociedad. Haces que toda la gente piense que la forma de resolver la violencia es con más violencia y la forma de resolver la ilegalidad es con más ilegalidad. De modo que el día de mañana, cuando a ti te detenga la policía, no puedes decir, tengo derechos, quiero ver a un juez, quiero a mi abogado, usted no me puede maltratar, usted no me puede pegar, usted no me puede rapar, No, sí pueden. Sí pueden porque el autoritarismo es así y no respeta a quien no. ¿Ok? Gracias, Jorge Arias. ¿Qué más me dicen? Bueno. Es gracioso ver cómo la fachosfera, dice Break BK, es gracioso ver cómo la fachosfera hace ver que los neoyorquinos son imbéciles por votar por un socialista que va a arruinar la ciudad con sus medidas soviéticas. Sí, es una cosa maravillosa. Contaba yo que una de las comediantes, que yo la adoro, me parece maravillosa, Daisy Lyric, del The Daily Show, fue con el vicepresidente del Partido Comunista de Estados Unidos a preguntarle si Mamdani era comunista o no. Y el que es comunista dijo, no es comunista. Pero la narrativa lógica es que sí es comunista. La narrativa es que yo soy comunista. Imagínense, cada rato sale gente en los comentarios aquí, bueno, pero es que tú eres marxista. Oye, pero tú eres tonto, chico, no has visto nada de lo que hago yo en contra del marxismo, en contra del comunismo, rechazando el autoritarismo, rechazando las dictaduras marxistas. Tú eres tonto. No puede, cuando ven izquierda piensan Marx y no ven otra cosa. Son los que yo llamo marxistas de derecha. Bien. Ahora te voy a decir lo siguiente. A Mamdani no solamente lo han atacado por eso, sino lo han atacado por ser musulmán. Y ese es otro elemento interesante que estamos viviendo en la actualidad en todo el mundo, bueno, por lo menos en Europa y en Estados Unidos. Y es lo que se llama, con toda precisión, islamofobia, para documentar tu islamofobia. Mira, ¿qué es la islamofobia? La islamofobia dice, plantea, establece y afirma que todo musulmán es un integrista que desea la implantación del califato
y de la Sharia en todo el planeta. Porque sí, porque es lo que les gusta. Estoy tratando de encontrar una cosa que no hallo. Sobre el tema. Perdón. A veces me ocurre esto. Nada, lo perdí, pero el otro día alguien me dijo, bueno, pues es que claro, Mamdani como musulmán va a hacer que todos sean musulmanes en Nueva York, cosa que veo bastante difícil, ¿no? Mira, hay 2.000 millones de musulmanes en el mundo y hay unos poquitos radicalizados, extremistas, fundamentalistas, esencialistas, islámicos, anticuados. Entonces alguien dijo, una chica que sigo en Twitter decía, bueno, pero es que me dicen esto, que va a ser una cosa horrible. Digo, sí, por ejemplo, va como a su mujer, ¿no? Que la tiene con burka porque él es musulmán. Es su mujer Rama. De este vamos a hablar la semana que viene, porque no, los datos, al parecer los borré en mi infinita sabiduría. Es la mujer de Mamdani. El señor no es un integrista. La mayoría de los musulmanes que tú puedas encontrarte no son integristas, no son extremistas, no son fundamentalistas. Han encontrado la forma de reprocesar su religión para seguir siendo religiosos sin ser extremistas. ¿Qué les pasa a los cristianos también? Hay cristianos fundamentalistas y tan esencialistas que van, toman un fusil y matan a docenas de muchachos en una isla porque son comunistas, socialistas en ese caso, ¿no? Fue lo que pasó en Utoya, en Noruega. Y hay fundamentalistas cristianos que se cabrean y van y disparan contra mezquitas, que fue lo que pasó en Nueva Zelanda, o que atacan sinagogas, porque son los judíos mataron a Cristo, y pasa en Estados Unidos. Pero no se parecen a la mayoría de los cristianos que conoces, no se parecen a los católicos que tú conoces. La islamofobia es pensar que todo musulmán va a ser de cortacabezas, de mujer con velo, y de desear, por supuesto, derrocar todos los gobiernos de todos los demás países del mundo para instaurar teocracias islámicas. Si así fuera, y este es el punto clave, si así fueran los 2.000 millones de musulmanes que hay en el mundo, pues ya nos despedimos, ¿no? No lo son. Pero tienen que venderte la identidad musulmán yihadista, la identidad musulmán Daesh, musulmán Al-Qaeda, musulmán Albana, musulmán, no me acuerdo cómo era el otro, el nombre del otro, predicador del extremismo, porque si no, no te pueden vender el miedo al musulmán. Te voy a contar un caso. Cuando se produjeron los atentados en los trenes en España, fue un momento absolutamente aterrador. Cuando el gobierno del Partido Popular salió a insistir que había sido ETA, insistió que era ETA, cuando salían todas las informaciones diciendo que no había sido ETA, sino que había sido islamistas radicales extremistas. Hubo una historia muy peculiar. Los explosivos que usaron los terroristas islámicos fueron proporcionados en parte por un trabajador de una mina de aquí de Asturias, que robó en los explosivos utilizados en la minería para dárselos a estos personajes para que cometieran sus asesinatos, ¿no? Los atentados en los trenes. Los atentados de Atocha, que se llamaron.
Pero había un musulmán en el Partido Socialista Obrero Español, es mi amigo. Fue perseguido durante meses y meses. Fue llamado a declarar. Hubo intentos indignos de involucrarlo en la trama de la venta de la dinamita a los terroristas y de todo el atentado terrorista por el solo hecho de que es musulmán. Si tú lo ves a él y a su esposa y a sus hijas y a sus hijos, no andan de velo, no andan de burka, son socialistas, como Mamdani. Él ha tenido carnicerías. Tuvo que dejar de tener una carnicería cuando la persecución por el atentado de Atocha. Que no te envenenen contra personas por quién son, sino por lo que hacen. A los terroristas se les escupe a la cara y se les mete a la cárcel, sean musulmanes, judíos, cristianos, zoroastrianos o budistas. Y a la gente que no hace daño, aunque tenga creencias que tú puedes hallar enormemente rechazables, yo rechazo todas las religiones, incluido por supuesto el Islam. No hay religión que me parezca válida. Yo puedo rechazar las religiones, pero no rechazo a la gente que tiene esas creencias si se comporta decente y humanamente. Entonces, documentemos así nuestra islamofobia y también a veces nuestra socialismofobia cuando nos dicen que cualquier socialdemócrata y hasta los socialliberales es un maldito comunista. ¿Crees que podría cambiar algo en cuestión de seguridad en México después del asesinato del alcalde Carlos Manzo? No. El gobierno mexicano no tiene ninguna intención de cambiar. Lo dijo abiertamente Claudia Sheinbaum. No lo va a hacer. El problema es el problema es que la violencia es necesario usarla porque el único que puede usar la violencia legítimamente en un Estado de Derecho es el gobierno. No se trata de hacer una guerra mal hecha como la de Calderón, donde se lanzó sin armas, sin inteligencia, sin gente infiltrada, sin conocimiento de causa, con menos armas y menos motivación que los narcos, lanzó al ejército mexicano en contra de los narcos y por supuesto fracasó. No se trata de eso, no se trata de usar la violencia por la violencia misma, se trata de utilizar la violencia y todos los demás elementos que tiene a su alcance el Estado para defender la vida de sus ciudadanos, básicamente para garantizar la seguridad de sus ciudadanos. Pero no quieren hacerlo, no quieren hacerlo. Me pregunta Pedro Checa 2777. ¿Es cierto que Darwin realmente viajó poco, pero pagaba aventureros para que le trajeran de muchas partes del mundo muestras como plantas, huesos, etcétera, para estudiarlas? No sé si pagaba, pero sí recibía cosas de todo el mundo. Él hizo un viaje, el viaje duró años, el viaje del Beagle. Y en ese viaje del Beagle, siendo muy jovencito, dice por aquí se da cuenta, todos los datos que trae, sobre todo los pinzones de las Galápagos, le indican el camino de la evolución dirigida por las presiones de selección del entorno. Pero como era enormemente cuidadoso, se pasó el resto de su vida haciendo experimentos de selección natural, recibiendo efectivamente materiales de todo el mundo, hasta que cuando se enteró que Alfred Russel Wallace tenía la misma teoría, pues decidió publicar. Si no, quizás se hubiera tardado más tiempo en publicar. Bueno. No sé a quién le respondes, probablemente a alguien a quien yo no veo. Tras el video de ayer busqué en internet fotos del magnate que perdió la mandíbula tras beber miles de botellas de radio. Tuve pesadillas en la noche, la foto es fake. Tiene razón Luis Enrique Arismendi. Esa foto no es cierta, no es de ese personaje, no es del millonario que perdió la mandíbula por beberse 1.400 botellas de radiol. ¿De radiol o de raditor? De una de estas dos sustancias. Pero esta es un soldado que perdió la mandíbula en la Primera Guerra Mundial, sí. En la Primera Guerra Mundial. Entonces, sí, la foto es falsa, pero y como ya la ha sacado hasta Iker Jiménez, pues ya te imaginarás que la gente se la cree. Bueno.
¿Por qué hay tan poquitos me gusta? Porque así es esto. Hay 216 personas y 119 me gustas, o sea que hay 93 que se lo están pensando. ¿Sí? Está bien, se lo piensan y ya. Hay un, sí, el no me gusta, solo hay uno. Bueno, saludos desde Texas, gracias. Monterrey, un filósofo en vivo. Aquí está, aquí lo tengo, miren. Tengo aquí. A Fito. Soy Fito. Fito. El filósofo. No. El filósofo. Entonces, bueno, vamos a hacer cosas con Fito, porque me cae bien. Lo estuvimos hablando ayer, con partes de distintas cosas, pero voy a ver si consigo un cerebro pequeñito para ponérselo aquí, pero si lo, no sé si lo haya en Amazon. Cerebro. Había un cerebro pequeñito del hombre transparente que yo tuve, no me gustó siempre ese juguete. Los juguetes que más me gustaba era el hombre transparente, el hombre visible se llamaba, que era un maniquí con la piel transparente, que tenía los órganos que podía sacar, y los sacaba y se los metía constantemente, y estudiaba yo la pleura y el pulmón, y él tenía un cerebrito de este tamaño. Bueno, ¿por qué en 1993 Felipe González no pactó con Izquierda Unida cuando necesitó 15 diputados? Prefirió hacerlo con Convergencia y Unión. Pues mira, no lo sé. Si ya estaba Anguita, probablemente porque Anguita no quiso pactar con el PSOE. Pues no lo sé. Es que remitirme a algo que ocurrió hace 32 años está un poco lejano, ¿no? Rubén Rocha Maya reconoció que en público que obtuvo la candidatura del gobierno de Sinaloa por dedazo de AMLO. No. ¿De verdad? Ya lo sabemos todos, no pasa nada. Bueno, los DJs, por poder mezclar música, no son músicos, pero hay DJs que sí son músicos, es otra cosa. Pero es que si eres músico, cuando estás haciendo DJ no eres músico. Eres DJ, cuando haces música es músico. Y si alguno es poeta, pues cuando está haciendo de DJ en una boda, pues no está haciendo poesía, está haciendo DJ. Muchos políticos tienen la boca más grande que Fito, sí, pero no son filósofos. No son filósofos. Fito es filoso. Dice, pregunta para el filósofo Fito. ¿Por qué la gente toma a sus filósofos como si fueran profetas y se aferran a cumplir o imponer sus ideas como si fuera algo indispensable? Pues yo no lo sé, pero le vamos a preguntar a Fito. Y la próxima semana tendrás respuestas de Fito. Seguro el coronel se suscribió también pronto, anda por el 500,000 el coronel, sería divertido, ¿no? Morena es progresista, como lo veo yo, no veo yo porque progreso haya en absolutamente nada. Ni en sociedad, ni en ciencia, ni en política, ni en economía, ni en tecnología, ni en desarrollo económico. Mi opinión sobre el último álbum de Rosalía, no voy a oír el álbum de Rosalía, porque oí una canción donde ella parece estar cantando con voz lírica de ópera, con voz, ¿cómo se llama? Voz impostada sería, a diferencia de la voz blanca que usamos generalmente para cantar. Me pareció muy repelente y yo con eso tengo. No, es que como dices, ¿oíste esto? Sí, tiene una canción horrorosa. No tienes que oír todo el disco. ¿Pero por qué? Si esto fue horroroso y es el sencillo con el que me quieres embarcar, no, mira, dile, llévame con Florence Welch a oír Everybody Scream, que es el primer sencillo de su nuevo disco, Everybody Scream, y verla en escena haciendo esa maravilla, que es un animal de escena brutal, con el coro de 4 o 6 chicas que trae ahora,
y con su teatralidad honesta y genuina como alguien que estudió baile. Dame eso. ¿Oíste Everybody Screams? Sí, está muy bien. Pues tiene otras canciones. ¿Cuáles? ¿Dónde están? Quiero oírla. Quiero oír Sympathy Magic. Y quiero oír lo que viene ahora en el disco de Florence Welch. Yo estaba convencido que Florence Welch medía 1,90 por lo menos por el tipo que tiene. Mide 1,74. Es relativamente... Es una chica alta, pero no en exceso. Y parece una mujer de 1,80 y tantos, 1,90, ¿no? En el escenario. Es brutal. Eso es una cantante que a mí me puede emocionar. Rosalía. Lo siento. Bueno. Quería yo comentarles esto porque hay gente que está en contra del voto femenino y quiero traducirles esto que vamos a oír, que es de un predicador estadounidense. Cuando te dicen que los islamistas son extremistas, que sí lo son, pero cuando te dicen todos los musulmanes son extremistas, obviamente no. Y pocos cristianos son como este señor. Voy a ir poco a poco con todo lo que nos va a decir. Son 2 minutos. Vamos a tardar mucho más, evidentemente, porque voy traduciendo poco a poco. ¿Es bueno que las mujeres puedan votar en los Estados Unidos? No creo, y esta es la razón. Casi toda atrocidad moral legalizada en los últimos 100 años fue hecha posible por el voto femenino. El aborto y la homosexualidad seguirían siendo probablemente ilegales si no fuera por el voto femenino. La inmigración masiva y el bienestar y el estado de bienestar fueron sobre las espaldas del voto femenino. Casi todo demócrata moderno, incluido Obama y Biden, fueron electos debido al voto femenino. Incluso la noche pasada, el nuevo musulmán alcalde de la ciudad de Nueva York, el alcalde Mamdani, ganó específicamente debido al voto femenino. La 19ª enmienda ha sido una tragedia moral y política para los Estados Unidos, pero ¿por qué? Las mujeres no fueron creadas para ser líderes, sino para ser seguidoras y para sentir. Este es el diseño de Dios y es bueno dentro de la familia y del grupo familiar. Pero las emociones no pueden ser lo que se utilice para regir y gobernar una nación. Es genial. Es el siglo XII. Hablando estadística y generalmente, las mujeres votan por cualquier cosa que se sienta más amable o pacífico o seguro para sus emociones. Las mujeres buscan seguridad y comodidad y cualquiera que les promete esas cosas se gana su lealtad. El problema es que los hombres malvados saben esto y lo explotan. Por ejemplo, las mujeres tienen 2 veces más probabilidades que los hombres de ser seducidas para tener una affair. Supongo que fuera del matrimonio, ¿no? Tienen 26% más oportunidades de ser engañadas financieramente en línea. Entonces se pregunta, ¿será por ser mujer o será porque le educaste menos en cuanto a su capacidad, al conocimiento del manejo de las finanzas? Bueno, son 3 veces más posible, son 3 veces más ¿cómo se llama? Estoy perdiendo la palabra. Tienen 3 veces más posibilidades de ser víctimas de psíquicos y de lecturas de tarjetas, de cartas de tarot y astrología y mediums. La misma vulnerabilidad emocional que se muestra allá arriba también se muestra en la política. Muchos lo llaman empatía suicida. Así que creo que debemos volver al voto familiar, donde las mujeres comparten sus ideas con sus padres o sus maridos y los hombres en su vida toman la decisión final. Los hombres no son perfectos, pero están mucho mejor preparados para regir con lógica y tienen menos posibilidades de ser engañados en asuntos políticos. Así que no creo que deberíamos derogar la 11ª enmienda porque no amo a las mujeres. Creo que los hombres deben derogar la enmienda porque amo a los Estados Unidos y amo lo suficiente a las mujeres estadounidenses para protegerlas a ellas y a nuestra nación de su explotación política.
todo lo que está mal en este diálogo es inagotable, ¿no? Solo hice un paréntesis que me parece válido. Las mujeres pueden ser engañadas financieramente más fácil, sí, claro, sobre todo cuando no están acostumbradas a llevar las finanzas de la familia. Una mujer que lleve las finanzas de su casa no es engañada tan fácilmente. La gente mayor también es engañada, sobre todo porque no conoce los nuevos mecanismos del manejo financiero. Pero la gente mayor con conocimiento de los manejos financieros no es engañada. Entonces no es una cosa que sean mujeres o mayores, sino cuál es el entorno en el que se han desenvuelto. ¿Qué educación han recibido? ¿Cómo se les ha tratado? ¿Se les ha tratado con la condescendencia brutal de esta especie de bestia? ¿O se les ha tratado como personas, seres humanos normales, comunes y corrientes, iguales al resto de los seres humanos? Este argumentario es feroz. ¿Y saben qué es lo peor? Que hay gente, como Verástegui en México, como Abascal en España, que están, no lo dicen porque no son tontos, pero que están convencidos de que esto es cierto. De que si las mujeres no votaran, por ejemplo, los socialistas no gobernarían nunca. Si solo los hombres votaran, seríamos de ultraderecha todos. Yeah. Cosa que no está demostrada ni mucho menos, ¿no? Me llama muchísimo la atención, pero lo peor es esto. Este se atreve a decirlo porque es un mindundi, es un don nadie, es absolutamente un residual, un marginal. Pero hay muchos que lo piensan en el nuevo embate de la derecha y hay que tenerlo en cuenta y saber qué piensan. Y lo que piensan, si se le puede llamar pensar, son cosas como esta. Quiero un peluche de Fito el Filoso. No hay peluches, no hay. Fito el Filoso es de goma y de ojitos de... Ni siquiera de pelota de ping-pong, son unos ojitos... Les voy a contar el secreto. Son los ojos que compré ahora en Halloween. Y hoy con el Dremel le estuve quitando las venas, el resto de los ojos, porque no se viera así como si se acabara de fumarse 1 kilo de marihuana. Fito el Filoso. Entonces, aunque tiene los ojitos rojos, pero no tiene las venas que tenía. Estuve limpiándolo con el Dremel esta mañana. Usted dice que cada uno solo le crea todo a los filósofos con los que está de acuerdo, pero la filosofía no se trata de creerse o no creerse las cosas, sino de desarrollar argumentos que permitan desarrollar y hacer evolucionar el conocimiento humano, aunque muchos se equivoquen varias veces. No, equivocarse es humano, todo el mundo se puede equivocar. Dime, ¿qué conocimiento humano se ha derivado de la filosofía, digamos, en los últimos 200 años? ¿Qué conocimiento humano que no toque ninguna otra metodología, las metodologías de la ciencia, las metodologías de la historia, las metodologías de la investigación documental? Estoy pensando en el derecho sobre todo, ¿no? Cuando tú investigas sobre derecho, pues investigas lo que se ha hecho jurídicamente a lo largo de la historia, y eso no lo aprendes con el método científico, lo aprendes estudiando derecho. ¿Qué aportación filosófica puedes decirnos que nos ha dado para lograr lo que dices, que es hacer evolucionar el conocimiento humano? Dime, ¿cómo ha evolucionado el conocimiento humano gracias a la filosofía? 200 años te doy. ¿Algún comentario sobre el voto en contra de la prórroga para las nucleares? Que es un error, lo he dicho todo el tiempo, lo voy a decir todas las veces que sea necesario. Mi partido, el Partido Socialista Obrero Español, se equivoca gravemente, probablemente de muy buena fe, como de buena fe son los greenpeaceros, ¿no? No los que están arriba en la cúpula de Greenpeace, que saben perfectamente a qué están jugando, sino la gente que cree en Greenpeace, que los sigue y los apoya. Entonces, hay una desinformación que no se ha querido, o no hemos sabido, yo pues en parte culpa mía, ¿no? No hemos sabido trasladar la información dentro del partido y hay toda esta sensación de que lo nuclear es malo y maligno y hasta de derecha, cosa que me llama mucho la atención, ¿no? Una fuente de energía no puede tener ideología. Pero es un error, lo voy a repetir toda la vida. He enviado cartas, he hecho vídeos, he hecho lo que puedo yo desde... A ver, no soy nadie. Esto siempre, yo lo tengo muy claro, hay mucha gente que cree que soy importante. Yo estoy seguro que no lo soy.
He hablado lo más posible para tratar de que el partido reaccione, que el partido recapacite y se dé cuenta de que son mejores las nucleares que las opciones que hay en este momento a las nucleares, pero pues han fracasado, ¿no? Curioso MX, Superchat, muchísimas gracias, y dice, ¿cuánto al día dedica a pasatiempos y cuáles son? A ver, no es cierto. Mi principal pasatiempo es ver vídeos. Mi segundo pasatiempo es leer. Mi tercer pasatiempo es jugar videojuegos. Mi cuarto pasatiempo, porque lo hago poco menos, evidentemente es el baloncesto. Veo por lo menos 2 partidos a la semana, uno de mi hijo y otro del Círculo Gijón Baloncesto, que es el equipo del que soy socio. Soy abonado, no es que yo sea codueño del equipo, no, pero soy de los que compran el abono anual y voy todos los sábados o domingos cuando toca a ver jugar al equipo. Y ya. La verdad es que mucha de mi información periodística pues viene de los vídeos, porque puedo estarlos viendo mientras hago ciertas cuestiones de trabajo. Y eso siempre ayuda. Entonces, pues eso, fundamentalmente. Videojuegos, estoy jugando mucho una cosa muy boba y ahora no la tengo. Y estoy esperando que salga el nuevo The Room. Parece que van a sacar un nuevo The Room, que sería el sexto o algo así. Ese lo quiero jugar, siempre me ha gustado jugarlo. En su video de Bukowski hablaba de la gente que hace poesía simplemente troceando algo que escribía en prosa. Permítanme una cosa, que tengo que hacer aquí un movimiento. Creo que ya lo resolví. Me pasan cosas, entonces me dicen, tienes me avisa el sistema que tengo poco espacio para la grabación, entonces tengo que hacer gestión aquí sin que ustedes se den cuenta. Perdón. Ya, es que tenía yo un montón de material que no había yo borrado. Esto nos pasa con frecuencia. Y entonces, pues, mil disculpas. Cosas de la vida. Cosas que me pasan. ¿Cómo se dice Maximiliano, repito? En su video de Bukowski hablaba de la gente que hace poesía simplemente troceando algo que escribió en prosa. ¿Cómo diferenciar eso del verso libre? Generalmente por la musicalidad. La prosa fluye de una manera y el verso libre fluye de otra. Voy a poner el caso de siempre, ¿no? Abrimos César Vallejo, poesía. Uno que no rime, pues no rima ni... Sí, se rima. Que tiene momentos de una enorme libertad. Vallejo, bueno, mal momento. Pero yo creo que la musicalidad del verso libre es distinta. Te fluye de una manera mucho más amable desde el punto de vista sonoro. Básicamente desde el punto de vista sonoro, ¿no? Que no es lo mismo que la prosa. La prosa no tiene ni tiene necesidad de tener esa musicalidad. Yo sí lo haría.
Mi padre le cree casi todo a Sonsonegui y a Diego Rusarín, lo siento. Tienes que explicarle. Yo, de Rusarín yo no tengo muy claro quién es ese tío, porque como les dije, un día quiso conversar algo conmigo en Twitter, yo le contesté y se enojó y me bloqueó y ya. Y yo no voy a ver quién es, porque me interesa poco. Pero lo de Sonsonegui es grave, ¿no? Porque lo de Sonsonegui es finalmente el neoimperialismo. Y un neoimperialismo prorruso y algo nazi. Pintorama, aunque no es rock, Fernando Delgadillo es un excelente letrista. Sí lo es. A mí me parece un brillante letrista. Yo soy fan absoluto de Delgadillo. Creo que dejó de producir, creo que está viviendo ahora de rentas, pero tiene cosas maravillosas. Tiene cosas absolutamente maravillosas. Todo el disco que tiene de un personaje medieval y que todo es en onda música medieval me parece maravilloso. Sí, oí mucho a Delgadillo. Es una pena de verdad que no esté produciendo. Vale la pena seguir en USA después de vivir por 19 años sin estatus migratorio y ahora en este ambiente hostil con la esperanza viva de una amnistía. Después de vivir por 19 años sin estatus migratorio, dice que vale la pena seguir en USA. No lo sé. Yo creo que es que el problema es que laboralmente no vas a encontrar oportunidades si regresas a México, pero el problema es que te detengan y te manden a Djibouti o a Sudán o a El Salvador. Es decir, las deportaciones suelen darse, según el derecho internacional, al país de origen de la persona deportada y el país de origen debe aceptar recibir de vuelta a esa persona como ciudadano suyo que es. Esto a Trump le ha dado completamente igual, como le dan igual todas las leyes. ¿Podrías relanzar tus vídeos sobre ciencia ficción? Es que no los encuentro. No. Todo lo que he publicado está allí, ¿eh? No sé cuáles vídeos en concreto te refieres. Dice, lo que pasa es que aquí hay preguntas que no me gustan porque son con jiribilla o con intención. ¿Qué opinas de los 8 demócratas que negociaron la apertura del gobierno con los republicanos? Es una pregunta perfectamente legítima que te voy a responder. ¿Crees que ese partido está perdido? No, sí, ya son tus rollos. ¿Qué opino de los 8 demócratas que negociaron, que cometieron un error gravísimo o que les llegaron al precio? Lo que creo es que les llegaron al precio. Yo los oí a los mismos, por lo menos a 2 de ellos, explicar por qué no iban a votar nunca que sí. 3 semanas después votaron que sí. Yo creo que hay un problema allí de que les llegaron al precio y allí no hay nada que hacer. Tú puedes creer que los tuyos son buena gente hasta el día en que ya no lo son. Y no hay nada que hacer, no hay absolutamente nada que hacer. Pasó aquí en España cuando Esperanza Aguirre sobornó a dos concejales del Partido Socialista para impedir que un alcalde socialista llegara al poder, ¿no? Y entonces estos 2 votaron por ella, y entonces ella fue la alcaldesa de Madrid. Pero en esos casos, desafortunadamente es eso, que la lealtad absoluta a los principios del partido no la tienen el 100% de los miembros del partido. Creo que fue eso, creo que es un gran error. Evidentemente destroza toda la intención que era salvar el acceso a la salud para millones de estadounidenses. Deja, por supuesto, en muy mal lugar al Partido Demócrata. Y todo ello a cambio de una promesa de algo que no va a ocurrir. O sea, se comprometieron a votar el tema de la salud en un futuro.
eso no significa nada, eso no es nada, es una absoluta quimera, ¿no? Y a cambio de eso no puedes darle un triunfo a Donald Trump, porque todo el argumento principal de los republicanos durante todo el tiempo que estuvo cerrado la administración federal es que lo que los demócratas querían era darle atención médica gratuita a los inmigrantes, cosa que no tiene nadie en Estados Unidos, atención médica gratuita, muy pocos. Atención médica gratuita a todos los inmigrantes ilegales. Y los republicanos se oponían a eso. Era mentira, evidentemente. Lo que no querían era que se quitaran las ventajas para conseguir un seguro en buenas condiciones para la mayoría de los estadounidenses pobres. Porque si no tienes un seguro, te mueres. Y los seguros son privados, salvo los 2 o 3 seguros estadounidenses que son públicos. CHIPS, que es para niños, Medicare y Medicaid. Pero finalmente quien le pagan esos seguros es a la medicina privada, porque no hay medicina pública. Entonces, desproteger a millones de estadounidenses a cambio de una promesa es una traición. Bueno, no es una traición del Partido Republicano, es una traición de 8 personajes, ¿no? Que espero que los sometan a primarias y los manden a su casa lo más pronto posible. Mauricio, una pregunta para Fito. En Venezuela hay un molusco al que llamamos chipichipi. ¿Cuál sería el plural de chipichipi? Yo diría que chipichipis, pero yo no soy Fito, así que lo guardamos. Dice Dorian, 08, vivo en Estados Unidos, mi mejor amigo es musulmán, son de las mejores personas que jamás he conocido, los aprecio mucho y son muy respetuosos, usamos las acciones, no sus creencias o orígenes, por supuesto. Bueno, quería yo, vamos a mi Substack un ratito. Como saben ustedes, tengo un Substack. Y si no lo saben, pues ahora lo saben. Y ahí está, el nocturnosubstack.com. Van, se suscriben y leen lo que escribo allí. Si no lo leen, muchas de las cosas que escribo allí las cuento aquí. Está allí. Y el de abajo a la izquierda es el que quiero contar hoy. Y es mi vecina. Mi vecina es Hitler. Que es tremendo, ya lo sé. La historia es la siguiente. Vamos a ilustrarlo un segundo. Esto luego lo quito, es muy inquietante. Finalmente es muy inquietante. Es un horror perpetrado por inteligencia artificial. Night Café, que es lo que yo uso para hacer algunos horrores, a veces para ilustrar cosas. Y cada vez va mejor, pero sigue siendo tremendamente... Tiene esta idea inquietante que es casi humano, pero no lo es como a la mitad entre la monstruosidad y lo humano. Pero en fin, la demagogia populista tiene como uno de sus pilares la falta de matices. En estos días hemos escuchado, la semana pasada, el mes pasado, perdón, que el gobierno mexicano, que es criticable, lamentable y hasta peligroso, es comunista. Y no lo es. Es criticable, es lamentable, es peligroso, pero no es comunista. Pero para la derecha populista, que suena a sueños mussolinianos de marchas militares en escenarios de arquitectura brutalista y súbditos sonrientes, todos acuérdense, hay que sonreír. No solo la presidenta Sheinbaum y su partido Morena son comunistas, lo son también el gobierno de Pedro Sánchez, el Partido Demócrata, incluidos sus más blandengues líderes como Schumer, y cualquiera que no le rinda pleitesía a la constelación de fascistas de nuevo cuño. Ninguno de ellos se acerca siquiera a los primeros pasos de cualquier gobierno comunista, que se precie, ¿no? El primer paso es la estatización total de la economía, es decir, se expropia todo medio de producción, todo generador de beneficios, utilidades, desde las grandes acereras hasta la mercería donde una señora ya mayor vende hilos y agujas, o los carritos de hielo triturado con jarabes de sabores, que como he contado muchas veces yo vi en Cuba, en La Habana, y que eran todos de una empresa, por supuesto, del Estado, gerenciada por gente del partido, mientras
los señores empleados empujaban el carrito de hielo triturado para darlo con jarabes de sabores, a falta pues ya de helados. Todo esto requiere tener algo de información sobre quién era Marx, quién era Lenin, cómo se desarrolló ideológicamente el marxismo y cómo reventó en la práctica. Nada de esto está en el imaginario estadounidense. Y el propagandista necesita que sus objetivos no tengan esa información, porque entonces puede reducirlo todo a categorías más simples que el mecanismo de un gotero. Un mundo de buenos y malos, de blanco y negro, de ellos contra nosotros. La propaganda necesita mensajes sencillos, enemigos claros y evocación de emociones, sentimientos. La liberación masiva de dopamina, serotonina y norepinefrina, los neurotransmisores de las pasiones. Lo que menos necesita la propaganda es la serena reflexión, el análisis crítico, la búsqueda de información que confirme o refute el mensaje o que lo modere, lo matice y lo contextualice. Los inmigrantes roban, matan, violan, se comen a las mascotas y se llevan millones del erario público. Y esto es lo que nos cuentan constantemente. Ay, es que en la salud es para los inmigrantes ilegales. Es que abusan de los programas sociales, y como abusan de los programas sociales, vamos a quitar a los programas sociales a aquellos que no abusan de ellos. Los hombres blancos son perseguidos. Son las peores víctimas, son las más pobres víctimas de todo el mundo. Los pobres lo son porque quieren. Los científicos son deshonestos. Los musulmanes son todos extremistas sedientos de sangre. Y así yo podría seguir durante párrafos. La propaganda no le tiene miedo a la mentira, porque la propaganda no busca defender la verdad, los hechos o los datos, sino crear una narrativa convincente y de fácil aprehensión para las masas, como decía Goebbels. La propaganda tiene que ser creíble, no real. Nada de todo esto que he dicho, ya lo sé, es novedad, se ha estudiado y analizado hasta el cansancio, sobre todo después de los años del fascismo europeo. Pero si lo digo es porque el contexto es necesario. Oponerse a esta forma de propaganda, de demagogia, de distorsión de la realidad, debería ser, por supuesto, un ejercicio de racionalidad, de información y divulgación de dicha información, de juicios bien fundamentados, cosas como las que tratamos de hacer en este humilde y pobre canal. Pero todo ello se puede hacer sin perder combatividad, intensidad basada en convicciones y principios sólidos. A cambio, lo que se nos está ofreciendo es lo mismo del otro lado. Si el conservadurismo pretende presentar al progresismo como el camino a la Corea del Norte de la dinastía Kim, vemos con horror cómo cierto progresismo reacciona presentando a todo conservadurismo como el paso previo al incendio del Reichstag que consolidó la dictadura de Hitler. Como ejemplo, defensores, amigos y contratistas del gobierno mexicano reaccionaron ante el premio Nobel de María Corina Machado igualándola a Hitler. Eso lo hizo Pablo Iglesias, contratista del gobierno mexicano. Y mire usted, la señora puede ser derechista, amiga de Trump y conservadora, pero la distancia que media entre su lucha por la democracia y contra la dictadura venezolana está a años luz de quien inició la peor guerra de la historia, acabó con millones de soldados enemigos y el doble de civiles, e instaló el primer complejo industrial para el exterminio de seres humanos, con 6 centros dedicados a matar gente por miles y quemar sus cuerpos. La desproporción de la comparación es colosal, es inaceptable. ¿Lo hace Iglesias porque es tonto o porque se siente muy listo? En este panorama, francamente, ser razonable e informado es un muy mal negocio y se los digo yo que en eso estoy. Basta que uno diga, por ejemplo, que el muy criticable y peligroso gobierno de Sheinbaum, con su tendencia a reventar las ya de por sí débiles instituciones mexicanas para garantizarse unas décadas de poder, no es comunista, para que me acusen de inmediato de ser defensor de las tropelías, corruptelas y desidia de ese gobierno, de ser su cómplice y quizás hasta su contratista como Pablo Iglesias, ¿no? No es aceptable nada que no sea la condena extrema, vociferante y sin matices. Y basta que una diga, que también lo he hecho, que María Corina Machado no ha matado a nadie y no es Hitler ni por asomo, para que se le acuse a uno de enemigo de los pueblos latinoamericanos, defensor de la derecha subcontinental. Y si hay una derecha
lamentable, es la subderecha del subcontinente americano y mala persona, eso sí. Con esto nos estamos condenando a una lucha entre excesos, a un enfrentamiento entre verdades alternativas confrontadas, ambas alejadas de los hechos y los datos. El desprecio a la razón y consecuentemente a la ciencia, a la técnica, a los expertos, a los que con hechos y datos en la mano contradicen las afirmaciones de los demagogos, no es una postura trivial, no es un elemento neutro en la guerra cultural. Es, por el contrario, la única forma que tenemos de resolver muchos enfrentamientos. ¿Qué es un hombre y qué es una mujer? Lo sabemos, pero no es correcto decirlo, y de hecho decirlo llama a linchamientos inmediatos. ¿Las vacunas funcionan o no? Lo sabemos perfectamente, pero en ciertos entornos decirlo es el suicidio social. Las personas de tez clara son o no más inteligentes, hábiles, decisivas, creativas o emprendedoras que las de tez oscura. También lo sabemos. Como sabemos si los hombres son o no superiores a las mujeres, como cree aquel. Sabemos si a una nación o sociedad le conviene combatir la pobreza o le resulta más rentable mantener un porcentaje de su gente en la precariedad. Sabemos muchas cosas. Incluso sabemos cuáles son los límites de lo que sabemos y cómo ampliarlos. Lo que sabemos como especie en su conjunto es veneno para los demagogos. Y todos los demagogos lo combaten juntos, al mismo tiempo que promueven grupos de falsedades compartidas. Es asombroso, en cierto modo, para quien ha combatido la desinformación médica durante muchos años, ver que el tropo falaz originado en la izquierda mística, la que yo he llamado la izquierda feng shui, sobre la maldad cósmica de las farmacéuticas y de la medicina en general, se ha de pronto retomado y elevado a la categoría de política de Estado por la derecha más retorcida, vía Robert F. Kennedy Jr., por poner un ejemplo. Parecería que para luchar contra los datos hay hermanamientos inquietantes, como cuando ultraderecha y ultraizquierda comparten la visión de un Estado profundo, piedra angular de todas las teorías más delirantes de la conspiración. Pablo Iglesias y Donald Trump hablan constantemente del Estado profundo. Uno se queda con la preocupación de cómo hacer llegar, sobre todo a los jóvenes, la relevancia vital, esencial del conocimiento, el pensamiento, la actitud juiciosa y la política basada en evidencias en tiempos donde todo eso está tan mal visto. Ni siquiera es claro que la situación sea urgente. No lo parece, pero lo es. Todos los avances del conocimiento que se han traducido en bienestar para nuestra especie, salud, construcción, alimentación, seguridad, ingreso disponible, consideraciones morales sobre la igualdad y la justicia, trato a menores, enfermos, ancianos o presos y miles de cosas más, incluido Internet y YouTube, son sin embargo enormemente frágiles. En 1258, Hulagu Khan destruyó Bagdad y la Casa de la Sabiduría, la gran biblioteca pública y academia que durante más de 400 años había sido el centro de la Edad de Oro islámica. Poco antes se había producido ya un ataque a la ciencia y la técnica porque sus enseñanzas eran incompatibles con el Corán. El florecimiento cultural y científico de esa Edad de Oro se había traducido, no puede ser de otra manera, en un florecimiento económico y social sin paralelo en esa época. Estamos hablando del siglo XIII. Todo ello fue derrumbado de golpe con los resultados que conocemos. Hoy podemos destruir este progreso mucho más fácilmente. No hace falta quemar bibliotecas. Basta cerrar Google o Wikipedia. No hace falta que los muecines llamen a la oración como sustituto de la escuela. Basta controlar a Twitter y a su mensaje tóxico. Si no se defiende esto que tenemos, que no es perfecto, pero es 1000 veces mejor que la opción, es sencillo perderlo. Todo lo que llamamos progreso, y que no es maquinaria y humos, el progreso es menor mortalidad infantil, vida más larga y plena, puede acabar con los nuevos Hulagu Khan y no volver en 900 años. Cuando muere la inteligencia, muere gente. Y esto hay que decirlo. Bueno. Y así estamos en este momento. ¿Qué me dicen? No sé de esa política china.
El dislike que soy un filósofo idealista sigue. Sigue ahí. Ojalá un día hagas un fondo sobre The Beatles, que siempre estés bien, Mauricio. Gracias. José Asensio 746. El problema es este. Mira, lo más que puedo hacer es algo como la carta de amor que le hice al rock la semana pasada. Puedo hacer una carta de amor a los Beatles. Porque un a fondo es una historia tan contada, tan ampliamente contada, tan minuciosamente contada, con gente que realmente ha dedicado su vida a contar la historia de los Beatles, la historia de cada uno, la historia de sus familias, la historia de sus hijos, la historia de sus relaciones, de lo que pasó en el minuto tal, de tal fecha, en tal grabación, en Abbey Road, por supuesto, que un a fondo sobre ellos es llover sobre mojado, no es repetirlo lo 1000 veces repetido. Lo que sí voy a hacer es una carta de amor como la que hice el rock, y en el Substack y la cuento aquí. Es lo más a lo que me puedo comprometer. ¿Qué te parece, José Asensio? Hará que el filósofo haga el chiste de la hermenéutica telúrica incaica trastrueca de la peripatética norética de la filosofía aristotélica. Es de Lelutier, ¿no? No lo haré. Fito el filósofo, que no es el filósofo, no. Es Fito el filósofo. Tiene mucho filo. Es el filosofito. Está para responder preguntas y para contarnos algunas historias, probablemente, dependiendo de cómo vuelva yo a rescatar mis habilidades de titiritero, que hoy descubrí que pues he perdido fuerza en los brazos para tener un personaje aquí arriba mucho rato sin sostenerme con algo el brazo, cosa que hice hace muchos años. Bueno, así que la Casa de Humanos en la Guerra de los Balcanes, no sé en concreto de qué hablas. Vaguedades así no dicen nada y lo dicen todo. Ya dices, Luis Enrique, ya me salté una vez lo que dijiste, me lo voy a saltar muchas más porque no tengo los datos, pero sé que estás tragando propaganda. Y si estás tragando propaganda, te haría el favor, te haría la petición de que no la repitas, si no lo tienes confirmadísimo. ¿Ok? Porque lo que haces es, eres el portavoz de Putin en este canal. No me gusta. Bueno. Si pudiera le daría muchos likes. Muchas gracias a Zoef.3893. ¿Qué pensará ese señor de los gays que son lo peor, lógicamente, ¿no? Seguramente tiene un primo, un hermano, un amigo gay, pero... ¿Cuál es el método del derecho a la memorización? Sí, fundamentalmente la memorización, por supuesto. La memorización y la reinterpretación de decisiones judiciales del pasado que puedas utilizar en el presente. Pero el derecho se aprende memorizando, por supuesto. No hay otra forma. Si tú no sabes qué leyes estás defendiendo a la hora que estás en un tribunal, te bailan, ¿no? Es como los jueces mexicanos que no saben leyes, que ahora tenemos muchos. ¿Crees que la desigualdad es un problema o el meollo del asunto es la pobreza? El meollo del asunto es la pobreza. A ver, puedo no decirlo, creo que hace tiempo que no caigo en esto, entonces voy a repetirlo brevemente. Mira, la desigualdad es una medida relativa. Es decir, si yo tengo un vecino que tiene 1,000 millones, la desigualdad entre él y yo es enorme. Si tenemos otro vecino que tiene 10,000 millones, la desigualdad entre ellos dos es grande. La desigualdad de aquel respecto a mí es muchísimo mayor. Si estás midiendo la desigualdad, yo salgo perdiendo en cuanto aparece el de los 10,000 millones junto al de 1,000 millones. Pero yo estoy igual, ¿eh? Yo estoy igual. Simple y sencillamente, el marco de referencia comparativo que estás utilizando me ubica en una situación más favorable, menos favorable, en un marco de referencia que a mí me da igual. Yo sigo viviendo igual. Ahora,
Si yo soy pobre y dejo de serlo, la diferencia para mí es enorme. Si no tengo ingreso disponible y no cuento con la posibilidad de darle a mi familia la resolución de sus necesidades básicas y de pronto puedo hacerlo, el cambio de vida que he tenido es fundamental. Entonces, el índice Gini por eso siempre me ha parecido peligroso, porque es un índice relativo que no te habla de la vida de la gente, y lo que debe importarnos es la vida de la gente. Y entonces el combate a la pobreza se convierte en el elemento esencial para sanear una sociedad. Una sociedad completa. Esto es lo que muchos de los ricos que luego se van a la derecha no entienden. Si tú eliminas la pobreza, eliminas sí, efectivamente un aspecto criminógeno, eliminas aspectos de descontento, inquietud social y de mal rollo en general, lo cual es bueno para todos. Cuando tú reduces la pobreza, elevas a toda la sociedad, incluso a los más ricos. Les conviene que no haya pobres. Les conviene que no haya pobreza. A todos nos conviene que no haya enfermedad, para que no nos contagien, aunque estemos sanos. Quitar la pobreza es una vacuna social de gran importancia. Combatir la pobreza. Islandia no tiene pobreza. Estados Unidos es muchísimo más rico que Islandia, decía yo el otro día, pero yo me quedo con Islandia, pues no hay pobres. Todos tienen la posibilidad de una vida digna, que es mucho más importante que el índice Gini, creo yo. Quizás es que el índice Gini sirve para estudiar otras cosas y la gente lo usa mal, ¿eh? Cuidado. Puedes nombrar 10 trabajos a los que se dedican los licenciados en filosofía. Algo tienen que hacer, ¿sí? Profesor de primaria, no, profesor de secundaria de filosofía, profesor de filosofía de bachillerato, profesor de filosofía de facultad de filosofía, profesor de doctorado de facultad de filosofía, profesor de maestría de facultad de filosofía, escritor de libros de filosofía, tengo 6, son muchos, ¿no? Otros 4. Recogedor de basura, jardinero, no, pero hay que saber hacer cosas. Recogedor de basura, sujeto experimental en investigaciones médicas, puede ser. Modelo de pintura, te quedas quieto mucho tiempo. Y ya solo me falta uno. ¿Qué puede ser un filósofo? Ejemplo. Puede ponerse en las esquinas y ser ejemplo para que los padres lo señalen y digan a su hijo, no seas así, estudia, niño. Son las 10 actividades a las que se puede dedicar un filósofo. Me van a insultar. Porque esa es la otra. Tienen tan poco sentido del humor los filósofos en general. Digo, lo sabrá con mucho sentido del humor, pero una camiseta de Fito el filósofo. Vale, vamos a hacer camisetas de Fito. Mira, de hecho tengo ya el diseño que igual podría ser el bueno. Lo ven para una foto mejor, ¿no? Porque aquí los ojos están muy para abajo. Bueno, es introspectivo también, ¿eh? Pero aquí ya podríamos hacer la camiseta de Fito el filósofo. Bueno, pues hoy comienza la andadura de Fito, a ver cuánto dura. De ignorante que se las da de ilustrado genio, solo sos un snob muy simple. Crisis del pueblo. Che, por lo menos yo tengo nombre. Y cara. Vos no tenés nada de eso. Andate a la mierda. Bueno, decíamos, Rosarín básicamente hace propaganda rusa y china, incluso trabaja con Sputnik Mundo A.
Es un hijo de Putin. También lo podemos escribir como un filosofeta de manual. Me parece una pérdida de tiempo escucharlo. Bueno, vale. El Moped Fito es una burla a John Locke o a Montesquieu o a los dos. A todos. Sobre todo a los filósofos actuales, porque Fito es actual. Fito Fito el filósofo es un personaje de hoy mismo. ¿Qué opinas del filósofo Carnap? No conozco al filósofo Carnap, me interesa conocerlo. ¿Busca eliminar la metafísica? ¿Qué busque? Me da igual, no va a incidir en tu vida ni en la mía nunca. ¿Le gustó la novela Frankenstein? Sí, fíjate. Me gustó mucho la novela de Frankenstein. Más que todas las películas. No he visto la de Guillermo del Toro. Pero más que todas las películas, sí. Sí, porque creo que han hecho mucho el Frankenstein que todos los directores de cine creen, pero no han hecho todavía, creo, al Frankenstein de Mary Shelley. Tenía 19 años cuando lo escribió, es que es alucinante. Cuando dice uno, pero ¿cómo la Warning escribió estas canciones cuando tenían 18 y 16 años? Ya, y Mary Shelley escribió Frankenstein a los 19. Bueno. Dice Isaac Asimov, la memoria es muy importante. La memoria es lo único. Tú eres tus memorias. Y lo único que dejas son memorias. Pero las memorias perduran, ¿no? El dinero no. Para lo que dejes dinero. Lo que perdurará son las memorias. Yo lo sé por mi abuelo. Mi abuelo murió 25 años antes que yo naciera. Su presencia en mi familia, en mis hijas, y ahora lo será en mis nietas, sigue siendo enorme. Porque hay lecciones que dejó, ¿no? Entonces, ¿qué opina del filósofo de Montaigne? No lo conozco, no leo filósofos. La pobreza también es relativa. Depende de los residuos y oportunidades de la sociedad en un momento dado. No, la pobreza es absoluta. Si no tienes para tener una vida digna, si no puedes satisfacer las necesidades básicas de tu familia, es un fenómeno objetivo, no es relativo. Y si pasas a poderla satisfacer, ahí no hay relatividad alguna, hay un cambio real. Por favor. Una investigación sobre... No tengo datos, y si no tengo datos, filósofo, cajero de McDonald's, conductor de Uber, delivery. Sí, pero hay que tener habilidades fuera de la filosofía. Yo estoy pensando en cosas que se pueden hacer solo con la filosofía. Para ser cajero de McDonald's tienes que saber sumar, restar, multiplicar, manejar una tarjeta de crédito. Y además el que está en cajero de McDonald's no solo es el cajero, también tiene que ir a la freidora. Y luego tiene que ir a los helados o a las hamburguesas. Es unas habilidades extraordinarias comparadas con la filosofía. Conductor de Uber o delivery también. Necesitas saber conducir un automóvil con seguridad y aplomo, además de tener buenas relaciones públicas, tratar bien a la gente, o manejarte en patinete como Dios. ¿Qué opinas de Gustavo Santaolalla? ¿Quién es Gustavo Santaolalla? No sé. Bueno, vamos a hacer algo que si no lo hago hoy ya me voy a enojar. Conmigo y tenemos una hora. Porque hace mucho que quería comentar esto y se ha ido yendo. Hace tiempo hablamos y mucha gente preguntaba acerca del cierre de los psiquiátricos. Hasta mediados del siglo XX, hasta mediados del siglo XX existían hospitales psiquiátricos, manicomios, casas de locos, donde se encerraban a las personas que tenían algún problema mental, lo que ya identificábamos como un problema mental, porque en el pasado
Ni siquiera se identificaba como un problema mental, sino se pensaba que estaban poseídos por los demonios y demás. En general, lo más grave de las personas que acababan en un psiquiátrico, era padecer esquizofrenia. La esquizofrenia es una afección muy particular, es una psicosis muy particular, en la cual se tienen apariciones, se oyen voces, se ven cosas que no están allí, hay una alteración cognitiva profundísima, ¿no? Entonces, padecer esquizofrenia, y dice Antonio Ramos, que en un libro cuenta su experiencia con la esquizofrenia, dice: padecer esquizofrenia es muy parecido a una catástrofe personal. Se pierden amigos, se pierden capacidades, tu entorno familiar puede menospreciarte, la sociedad te estigmatiza y te señala con el dedo. Y en España, 3,7 de cada 1,000 habitantes padece esquizofrenia. El punto es que un esquizofrénico, sobre todo, y varias personas, varias categorías de daños mentales que no conozco a fondo porque no soy psiquiatra, soy periodista, comportan incluso un peligro para las personas, tanto para el paciente como para las personas que viven con los pacientes. Entonces, se encerraba a las personas en psiquiátricos, donde supuestamente se les atendía, a veces no se les atendía, a veces se abusaba de ellos horrorosamente, a veces se les maltrataba de una manera enormemente cruel. Cuando tienes la oportunidad, la crueldad y la impunidad de estar en un lugar alejado del mundo, que podía ser el manicomio de Arkham, por ejemplo, de Batman, se podían dar episodios de una crueldad enorme. Las historias del siglo XIX de los grandes psiquiátricos en el Reino Unido, sobre todo, Bedlam, que fue el gran psiquiátrico, la gran casa de locos de Londres, las historias de Edgar Allan Poe, que tiene, por ejemplo, la historia del método del profesor Alquitrán y el doctor Alquitrán y el profesor Pluma, que es una historia en la que los locos se ponen a dirigir un psiquiátrico y los enfermeros y doctores quedan encerrados en las celdas que antes tenían los locos, ¿no? Los locos, así se les llamaba, sorry. Y todo esto empezó a desaparecer a partir de los años 50 y 60. Es el proceso de reemplazar las estancias en hospitales psiquiátricos a larguísimo plazo con servicios de salud mental comunitaria menos aislados, sobre todo en el caso de las personas más peligrosas, con la aparición de nuevos medicamentos. En los años 50 y 60 en los Estados Unidos se fueron cerrando hospitales psiquiátricos a medida que se cuidaba a los pacientes en casas o en lugares donde estaban la mitad del tiempo, en grupos, en hogares de grupo, en clínicas, en hospitales normales o simplemente sin tratamiento, ¿no? La idea era reducir la población de las instituciones mentales, sacando a los pacientes que probablemente no tenían que estar allí, que esto era un experimento que se hizo en alguna ocasión. Se le decía a la gente de un psiquiátrico: esta persona está chiflada, se los entregabas y estos lo diagnosticaban y lo tenían ahí como chiflado. Luego a las 2 semanas llegabas y decías: oye, no, es que es una persona normal, estamos haciendo un experimento. No, si está chifladísimo. Y le inventaban cosas. Cuando estás predispuesto a ver ciertas cosas, las ves con más frecuencia, ¿no? Pero también se buscaba, pues, reducir las estancias hospitalarias, que no fuera que te encerraran para toda tu vida, reducir las tasas de admisión y de readmisión, hacer más estricto por qué te metían en un psiquiátrico, y reformar el cuidado psiquiátrico para reducir los sentimientos de dependencia y de desesperanza que hacían que los pacientes luego no quisieran tampoco salir del hospital, ¿no? Pero fundamentalmente fueron, decíamos, las drogas psiquiátricas de mediados del siglo XX, que son capaces de gestionar y de manejar los episodios psicóticos, los brotes psicóticos, y reduciendo así la necesidad de muchos pacientes de estar confinados y
con camisas de fuerza que se les metían, en las que se les metía. Las camisas de fuerza ahora solo las ves en actos de escapismo de magos, ¿no? Pero ya no se usa la camisa de fuerza, que era una forma de inmovilizar a los enfermos para que no se causaran daño o para que no causaran daño a nosotros. Otra forma también de hacer de inmovilizarlos era darles palizas, ¿no? En México se hablaba, todavía a los garrotes grandes para golpear, a las porras grandes para golpear, se llamaba manzalocos, porque si le das 20, pues ya se amansa el paciente, ¿no? Y hubo una serie de movimientos sociopolíticos que buscaban la libertad de los pacientes y que a veces fueron demasiado benevolentes, quizás. Y finalmente, decían en el artículo del que yo saqué esta información, pues estaba el problema financiero, ¿no? Si sacabas a gente de los hospitales estatales, el Estado ahorraba dinero. En todos los países occidentales, sobre todo, y esto incluye a América Latina, aunque no les guste a muchos, el movimiento fue aceptado en general. Pero hay problemas. Hay gente que no puede estar entre la sociedad, nos guste o no. Puede no gustar, a mí no me gusta la idea de que alguien no pueda vivir en sociedad. Pero hay gente que está fuera de toda posibilidad de vivir una vida ni siquiera más o menos sostenida por su familia, ¿no? Hay el riesgo de que se sientan bien y dejen de tomar los medicamentos. Siempre que yo en España llevo 26 años. 26 años debo haber leído unos 10 o 12 casos de gente que tiene un brote psicótico por no tomar sus medicamentos y acaba apaleando a la mamá o al hermano o al padre o a un amigo y en ocasiones con pérdidas de vidas, ¿no? Yo creo que hubo allí la confluencia de dos cosas. Primero, un descubrimiento científico que es importante. Todas las drogas psiquiátricas son buenísimas porque le permiten a los esquizofrénicos, a los psicóticos, tener vidas normales, y eso es magnífico, ¿no? Los psicóticos sufren. Yo en 3 ocasiones en mi vida he hablado con esquizofrénicos. Una vez estudiando psicología, que fuimos a un hospital psiquiátrico en México. El Fray Bernardino de Sahagún, alguno lo conocerá. En otra ocasión, porque era la madre de una antigua compañera mía de escuela que tenía un problema de esquizofrenia gravísimo, y algún otro caso que no comento. Es muy desesperante y tú te das cuenta que sufren, no es que estén viviendo fantasías maravillosas y unas alucinaciones así como en Buen Viaje de ácido lisérgico, sino que el enfermo mental sufre. Entonces, yo siento que en cierta medida se ha ido demasiado lejos, aunque algunos dicen que no, que todavía falta, que hay personas que están encerradas que aún ellos deben ser liberadas, porque la libertad es lo más importante, aunque luego maten a la prima Enriqueta. No creo que sea el caso. Creo que nuevamente la valoración debe ser objetiva, debe ser con base en datos, pero ese fue el motivo, pues, del cierre de los psiquiátricos. Presión social, presión financiera, buenismo, que está muy bien, y sobre todo la aparición de unos medicamentos que si los tomas como debes, no vas a tener a los demonios que te han estado persiguiendo. Y ¿qué más me dicen ustedes? ¿Por qué muchos de tus argumentos escepticistas? No, yo no tengo argumentos escepticistas, tengo argumentos escépticos. Y ateístas, tampoco son ateístas, son ateos. Se los has copiado a los filósofos Sam Harris, Christopher Hitchens y Daniel Dennett. Pues no sé, porque te voy a decir una cosa. He leído a Christopher Hitchens, jamás he leído a Sam Harris y jamás he leído a Dan Dennett. No, algún artículo, algún discurso de Dan Dennett leí. De Sam Harris no lo he leído. ¿No será que se puede llegar a las mismas conclusiones sin necesidad de ser filósofo? Es una posibilidad, ¿no? Te voy a contar, antes de que digas más tonterías. Y por cierto, ¿por qué no tiene nombre ni cara ninguno de ustedes? ¿Les da vergüenza ser filósofos o cómo va la cosa? Miren,
Yo nunca creí en religiones. Siempre tuve un interés enorme por la ciencia. Cuando a los 16 años me atrevo a decir, yo no vuelvo a la iglesia, mi familia, serie, cólicos hepáticos por montones. Tenía yo 11 tíos, 10 tíos. Mi madre, la 11ª. Tenía yo 10 tíos y 34 primos. Ay, Mauricio ya no cree en Dios. No, nunca creí, hombre. Y tenía yo mis argumentos, claro, tenía yo mis razones, veía, yo decía pues que no suena lógico. ¿Y por qué los antes de Cristo no tuvieron salvación? ¿Y por qué dice cosas tan raras este Cristo? ¿Y por qué pasan? Esto es ilógico, ¿no? Luego leí a Bertrand Russell y yo fui muy feliz, porque lo que me decía ellos, mira, un señor que es muy famoso, que es matemático, que es conde y que tiene la cara de ser ateo públicamente, piensa lo mismo que yo, tiene los mismos argumentos que yo. Cuando leí ¿Por qué no soy cristiano?, me sentí apoyado. Pues no es que le copiara los argumentos, es que encontré a un filósofo que pensaba lo mismo que yo, y como te pasa a ti, le pasa a todo el mundo, me gustó ese filósofo. Pero lo que más me gusta de Bertrand Russell no es la filosofía continental que hizo. Lo que me interesa de Bertrand Russell es su activismo social, su activismo político, su visión de racionalista ante la religión, que es una cuestión eminentemente social y política, no es filosófica, y su defensa de la ciencia, que también es una cuestión social y no es una cuestión filosófica. Así que ahí lo tienes. Gustavo Santaolalla, el músico. Nunca fui muy fan de él, ¿eh? No digo que sea malo porque quizás no lo ¿cómo se llama? Quizás no lo he oído tanto como debiera. No digo que sea malo porque no lo he oído. Nos invadieron los filosofistas. Bueno, no les... Díganles que pueden escribirle a Fito el filósofo. Ay, no, es que yo soy titiritero con la mano derecha. Entonces, vamos a empezar por allí, ¿no? Entonces... Hola, hermanitos filósofos. No le hagan caso a la Barbas. Es un pesado. Bueno, me voy a filosofar. Ya ustedes ahí se la van filosofando a dos manos. Sí, yo hice algo de ventriloquía, muy mal, soy un pésimo ventríloco. Pero hay ahora ventrílocos que ya ni siquiera dejan de mover la boca. Abren la boca así sin más. Bueno, esto lo quería hacer hace mucho y de veras se van a impresionar. De todos los pintores que voy a hablar, al final pongo la lista para que luego hagan la captura y los busquen. Porque voy a dedicarle muy poco tiempo a cada cuadro porque si no, no les da tiempo. Galería Nocturna. Siempre me llamó la atención que en literatura, por ejemplo, los grandes escritores ya de mediados del siglo XX no tuvieran ascensores, elevadores, no tuvieran computadoras, no tuvieran un montón de cosas, como que querían seguir escribiendo como en el siglo XIX, ¿no? Por eso tenía tanto decir, yo creo, Gabriel García Márquez, ¿no? Porque vivía en una época, pues, lo que escribía, lo escribía en una época donde no hay un avance tecnológico. Y siempre tuve la idea de que la pintura, sin embargo, sí abordaba la ciencia, y me acordaba yo mucho del científico aquel que pintó Diego Rivera, ¿no? Pero el otro día me puse a ver qué había de pintura de la Revolución Industrial. Lo que uno suele ver son grabados donde se ven las fábricas atrás de Londres y se ve el humo. Y entonces el humo y las fábricas resumen la Revolución Industrial. Pero la Revolución Industrial es gente, desde el empresario hasta el obrero más explotado. La Revolución Industrial es gente. Y me meto a estudiar, a leer qué hay de
pintura de la Revolución Industrial y he quedado tan fascinado como espero que queden ustedes. Empiezo con una mina de plomo en Selbeck de Christian Ludwig Bockelmann, 1888. Ustedes se dan cuenta que esos trabajadores en esa mina de plomo se están envenenando lentamente con el plomo. Sin embargo, la sensación de cómo es el lugar donde se está beneficiando o rescatando el mineral de plomo es pura revolución industrial. Y el carrito oxidado de hasta el frente me gusta más que ninguna otra cosa. Esto es bellísimo. Joan Planella y Rodríguez, catalán, me imagino, La pequeña tejedora. 1. Trabajo infantil en la Revolución Industrial, que es uno de los horrores de la Revolución Industrial, aunque ya era el horror del trabajo en el campo de los niños, tampoco nos hagamos tontos. El color del cuadro, que me habla de una iluminación artificial bastante pobre y primitiva, rojiza, lo que es una temperatura de color baja, y la niña trabajando en la máquina. Me parece enormemente enternecedor. De Charles Frederick Ulrich, y hay varias cosas de él, La imprenta del pueblo. Esto es en Haarlem, en Países Bajos. La imprenta que fue, cuando alguna vez hablamos de la imprenta aquí en el canal, es probablemente el invento más importante de los últimos muchísimos años porque hizo posible todo lo demás al difundir la información. De Charles Frederick Ulrich también, los sopladores de vidrio. Los sopladores de vidrio aparecen en varios casos. Tienen ustedes ahí la tubería del gas que se usaba para calentar el vidrio. Estos eran sopladores de vidrio a pequeñísima escala. Hay gente que hace el soplado de vidrio a enorme escala. Esta es una pequeñísima escala. Pueden ver ustedes, por ejemplo, el que tiene a su derecha, el que está al frente de camisa azul. Lo que tiene al parecer son canicas. Este es Ernest Josephson y son herreros españoles. Sí, amiguitos, en aquellos lugares nórdicos había emigrantes españoles, porque la inmigración no la inventaron ni los latinoamericanos hace 20 años, ni los africanos, ni los musulmanes. Ha existido de toda la vida. Y estos tres tíos son deliciosos, especialmente el de adelante, que tiene una cara dura, como más de uno que yo conozco. John Singer Sargent, las trabajadoras de vidrio venecianas. Eso es fibra de vidrio lo que están viendo, y se estiraba para luego utilizarlo. Me gusta que no idealice y respete el hecho de que la iluminación era una basura para esta pobre gente. Este me llama mucho la atención. Thomas Pollock Anschutz. Thomas Pollock, que es un pintor Pollock mucho mejor que el Pollock al que nos tienen acostumbrados, y es el mediodía de los trabajadores del hierro. Parece que están haciendo ejercicio, pero no. Se están lavando del polvo de hierro y del polvo de carbón que hay en las acerías al mediodía, en su momento de descanso. No están haciendo ni ejercicio ni demostrando que son muy fuertes. Jean Bouland, un patrón o la lección del aprendiz. Está el aprendiz viendo en una iluminación también típica de estos talleres cómo trabaja el maestro para luego imitarlo. Edouard José Dantin, iba a ponerle nombre a todos, ya no me dio tiempo. Edouard Joseph Dantin, invernadero en construcción. El tipo de aquí me cae muy bien, el tipo de enfrente me cae muy bien, debe ser el capataz.
es el que tiene se llama la cuchara de albañil, pero que se ve un tipo orgulloso, eso siempre es bonito, ¿no? Alessandro Milesi, estamos recorriendo toda Europa, hay gente de toda Europa pintando una época maravillosa con pinturas que ustedes nunca han visto, porque parece que el mundo se acaba en el Renacimiento, ¿no? Y luego, vamos, te aguantamos el impresionismo, pero no este. O por lo menos no nos lo dan a conocer, yo creo que es un error. Estas son las hilanderas, pero hilanderas industrializadas. Él vivió de 1856 a 1945, una larga vida. No se conoce la fecha, pero debe ser de principios, cuando mucho, principios del siglo XX. Veda Stjernschanz, sopladores de vidrio, pero ahora sí con vidrio, con piezas de vidrio de mucho mayor tamaño. Se sigue trabajando así el vidrio. Esto, si lo ven ustedes alguna vez, si tienen oportunidad de ir a un lugar donde se sople vidrio, es una experiencia maravillosa. Es admirable el trabajo de esta gente. Maximilian Luz, una fundición al momento de hacer un colado. Y lo que tienes es a los obreros, desde los que están trabajando intensamente en lo que se está haciendo en ese momento, hasta los que están descansando, porque en las acerías, ay madre mía, qué calor hace. Más también de Maximilian Luz, estos son los pilotadores. Cuando no había piloteadoras como las que vemos ahora trabajando en las construcciones, se usaba este sistema. Estos trabajadores, ese cuadrilla de muchos trabajadores, levantaban un peso, al fondo está el pilote, levantaban el peso, lo dejaban caer, y esto, como un martillo pilotador exactamente, iba clavando el pilote para hacer una cimentación para una construcción cualquiera. Y esto ahora lo hacen máquinas, pero antes se hacía con la fuerza de 1, 2, 3, 4, 5, 6, al menos 8 o 10 hombres que son los piloteadores de Maximilian Luz. Dom, no sé cómo se produce esto, Skuteczki, en la herrería. Aquí yo lo que destaco es el juego de colores, ¿no? Tienes la luz de la forja que compite con la oscuridad, salvo en el trozo de luz de sol que se mete a la izquierda y que se ve claramente que es luz de sol, porque es mucho menos rojiza que la luz de la forja, ¿no? Jean Bouland, el hojalatero. Y este es un producto de la Revolución Industrial que duró poco. Era el que reparaba las teteras y las cafeteras, las tazas y las cosas de hojalata que tenía la gente más bien pobre en sus casas, ¿no? Los ricos las podían sustituir, los pobres llamaban al hojalatero para que les reparara sus teteras y sus ollas. Robert Sterl, trabajadores del acero. Esto es ya enormemente impresionista, con colores de fuera de las fábricas, de fuera de las minas, de fuera de los talleres. Este es Perl Hillström en la forja de el ancla en Söderfors. Los herreros trabajando duramente, haciendo un ancla. El otro día veía yo cómo se hace un ancla con un martillo neumático de los actuales, y me imaginaba yo, por haber visto esto, cómo se podía hacer eso hace 100 años cuando no existían esos aparatos. Adolf von Menzel, la acería que hace rodillos de acero rodillos de hierro o de acero de hierro, perdón, según lo que veo. Los estibadores. O me salté una. Puede haberme saltado una. Sí, me salté alguna. Otra forja. Los nombres, de todos modos, los nombres están al final para que ustedes busquen a los autores en todos lados.
Esos sí son los estibadores, la gente que descarga barcos y que en el rato en que no hay barcos que descargar parece que no hacen nada, cuando lo que hacen es recuperar fuerzas. Y finalmente, una visión totalmente esperable de la revolución industrial, con sus chimeneas sobre todo, pero que la enriquece a mis ojos la presencia de muchísimas personas que tienen allí una especie de mercado donde viven, porque la revolución industrial fue vida, aunque fuera vida terrible para muchos, pero fue el principio de otra vida distinta. Porque como lo he dicho muchas veces, en la revolución industrial, gracias a la revolución industrial, se creó riqueza como nunca se había creado. Luego tuvieron que llegar otros a decir, está muy bien que se cree tanta riqueza, pero hay que repartirla. No es para todos. Esta es la lista de pintores que han visto ustedes. La dejo aquí un poco, pueden hacer una captura de pantalla, pueden luego ir a la presentación del segmento que va a quedar cortado, o en YouTube está también otra vez todo el streaming, y pueden ir buscando a estos maravillosos, extraordinarios pintores que casi puedo apostar que no hayan ustedes oído hablar de ninguno de ellos, y creo que son pintores profundamente humanos, pintores profundamente dedicados a contar las historias humanas, que son las únicas historias que vale la pena contar. O eso creo yo. Tengo la única tecla aquí que me sirve para salir de donde estaba. ¿Qué me decían? ¿Te gustaría estudiar física, Mauricio? Me encanta Fito, por cierto. Fíjate, no me hubiera gustado estudiar física, pero siempre sentí que era un agujero en mi formación el no saber cálculo diferencial e integral. Y si todavía pudiera estudiar algo, por lo menos enterarme de qué va el cálculo diferencial e integral, lo haría. Pero no estudiar física, no, porque la física que más me interesa es la cosmología, en todo caso, la astrofísica. La física cuántica me interesa menos, que me interese, ¿no? Que no me apasione y no que haya contado muchas cosas sobre ella. Y me gusta la física clásica porque finalmente es la que usas para explicar el mundo, ¿no? El mundo a nuestro tamaño se sigue explicando con la física newtoniana. Grande Fito, excelente galería nocturna. Fito les cayó bien, fíjate. Conoce al grabador Pepe Lupe Posada, José Guadalupe Posada, grabador mexicano de fines del siglo XIX, principios del XX, frecuente colaborador de la prensa, creador de la calavera garbancera que luego convirtiera en Catrina. Diego Rivera. Algo sé de José Guadalupe Posada. Algún día podemos hablar de él. Yo estuve internado en un psiquiátrico, dice Gelvita, del Instituto Mexicano del Seguro Social durante 2 días cuando fui adolescente. Sí me salvó la vida, la verdad. Sí, es que además luego fue el problema, si contaron muchas historias de horror de los psiquiátricos, pues se prestaban para historias de horror, pero no se contaban las historias de éxito, de triunfo y de salvación de muchas cabezas, entre otras la de Van Gogh. ¿Conoces la escultura Guerrero Chimali? No, para nada. Tu lista de 10 autores de cómics favoritos. A ver, rápido, vamos a hacer lista de autores de cómics favoritos. Es que hay algunos que no me sé el nombre. Y si me pongo a buscarlos, no llegamos a ningún lado, me tardo muchísimo. Pero, por ejemplo, el que dibujaba el Donald Duck, el pato Donald mejor de toda la historia, fue Karl Barks. Karl Barks me parece un absoluto genio. Y me encantaba su trabajo. Cuando yo era niño tenía muchos cómics. Fíjate, Marge, la creadora de La Pequeña Lulú, era una extraordinaria dibujante con historias maravillosas, absolutamente maravillosas.
¿Quién más? Y había otra en México que hacía tiras, sobre todo cómicas, que era, entre otras, Chiricuto, el sargento, que era una dibujante mujer. Es que los autores de cómic luego se pierden. Por ejemplo, ¿quién crea a los Cuatro Fantásticos? Si es... ¿quién crea? Pero creo que sí fue él, ¿no? El creador de los Cuatro Fantásticos. Pues Jack Kirby, Stan Lee. Jack Kirby y Stan Lee crean muchísimo. Mi máxima pasión fue el Hombre Araña por una razón, lógica. Yo era adolescente cuando salió el Hombre Araña. Y de pronto era un superhéroe que no era súper, que era un chaval como nosotros. Era magnífico leerlo. Y yo lo leí. Yo tuve el primer, se llamaba El Hombre Araña en México. Tuve el primero de los Cuatro Fantásticos y el primero del Hombre Araña. ¿Cómo se llama? Es que yo soy pésimo con los nombres y eso no ayuda. Pero Will Eisner, el creador de The Spirit, es uno de mis héroes culturales de la vida. Me parece brutal, me parece maravilloso. El que dibujó y guionizó, y si lo guionizó Yolanda, fue Yolanda, Memín Pinguín. Memín Pinguín me parece un cómic fundamental para mi adolescencia, para mi niñez. Me enseñó el antirracismo, me enseñó a ser bueno con las personas discapacitadas, porque durante un arco de historia de Memín Pinguín, Memín le hacía la vida imposible a un chico con un importante retraso mental, y acababa siendo su amigo, pero le hacía la vida imposible hasta el punto que te enojabas con tu querido personaje. Me enseñó el antirracismo cuando le rompieron la cara cuando van a jugar fútbol, creo, todos los chicos. Y en Estados Unidos no le quieren vender un helado a Memín porque es negro y le rompen la heladería al tipo, ¿no? Eso era lo que hacían los cómics de 1960 y 65 y 70. Es maravilloso. Yo soy un fan te puedo decir más de cómics que de autores de cómics, ¿no? ¿Quién más andaría por allí? Todo el trabajo que hizo el de Underground Comics, que no me acuerdo, que toca el saxofón, es jazzista, está chifladísimo, pero es un enorme dibujante. El autor y no sé si puede considerarse cómico, solo tira cómica, pero ¿cómo se llama? Me muero por olvidarme de los nombres de los personajes, de los nombres de los cómics y de los nombres de los creadores, porque yo los tengo enormemente presentes. Calvin y Hobbes, el autor de Calvin y Hobbes me parece un genio. El que hacía Pogo fue un cómic político maravilloso, un que se llama Walt Kelly, que hizo Pogo, me parecía extraordinario y es el que llegó a la conclusión aquella de hemos encontrado al enemigo y ahí somos nosotros. Gran cómic político, de los más importantes de los años 60. Y por ahí estoy. Tengo una vida muy desigual en el cómic, ¿no? Pero sí estaría allí. Toda la gente que hizo Mad Magazine, por ejemplo, donde había cómic, Mad Magazine también me enseñó inglés, entre otras cosas, la revista, lo cual le agradeceré para toda la vida, pues sigo viviendo de ella, ¿no? Bueno, dice, estuviste en México, conociste el trabajo de Francisco Goitia y Rafael Coronel. Y dice, y Pedro Coronel, pintores los tres, por supuesto que sí.
pero sobre todo soy fan de Rafael Coronel. Rafael Coronel, ahorita te digo de cuál de los dos. Me gusta el trabajo de los dos hermanos, pero me gusta más el trabajo de Rafael Coronel. Rafael Coronel lo admiraba yo muchísimo. A Luis Nishizawa, me parece un gran pintor mexicano. Por supuesto, soy varista, soy admirador de Remedios Varo. De mexicanos, ¿quién estaba? Estaba Arturo Rivera Delgado, que fue mi profesor en el bachillerato, profesor de artes plásticas. Luego llegaba con unas crudas monumentales, pero con los años, cuando se convierte en un gran pintor en México, me lo llegué a encontrar en un café una vez. Le dije, es un orgullo haberte conocido cuando éramos muy jovencitos los dos, porque él debe haber tenido 6, 7 años más que yo cuando nos dio clase. Pero él me parece un gran pintor mexicano. ¿Quién más había? Había 2 o 3 de la época, pero sí, su Coronel era uno que me impresionaba muchísimo. Tenía una obra que se llamaba Requiem, que yo iba seguido a ver al Museo de Arte Moderno. Y yo iba al Museo de Arte Moderno a ver a todos estos pintores. Me parecían fundamentales. Diferencia entre microrrelato y microcuento. Muy fácil. El microcuento tiene planteamiento, nudo, desenlace. El microrrelato no. El microrrelato es más como haiku. El microrrelato te cuenta algo que pasó, pero no tiene la estructura clásica del cuento. Para que algo sea un cuento, tiene que tener la estructura clásica. Para que sea considerado cuento, tiene que tener la estructura clásica del cuento. Planteamiento, nudo y desenlace. ¿Sí? O presentación, conflicto y resolución del conflicto. Y el microrrelato no. El microrrelato puede ser mucho más emocional. Por ejemplo, relatar cómo se da un amanecer. Puedes hacer una prosa poética muy bonita, muy breve, definiendo al amanecer con algún hallazgo lingüístico o de metafórico interesante, sin que ocurra una historia. Una historia que se plantea, que tiene una crisis, y crisis que se resuelve, que sería el cuento. Tal Quino. Quino tampoco lo consideraría yo de cómic, sino de tira cómica, pero Quino era Dios. Quino es un maestro. Yo sigo viendo. ¿Qué opinión tiene del anarquismo y de los anarquistas? La misma de siempre. Son gente muy idealista, muy bonita, pero el anarquismo no es funcional. No es funcional, por lo menos como en el extremo. Si tú creas una sociedad anarquista sin reglas, basta que uno rompa las reglas para que se apodere de toda la sociedad. Si hay reglas, entonces ya tiene que haber policía, y para controlar a la policía ya tiene que haber gobierno, y para que haya gobierno ya no hay anarquismo. ¿Ok? Ríos lo leí mucho y me peleé mucho con el Ríos que yo leía. Con los siglos, al paso de los siglos, aquí en Gijón vino a dar una vez Ríos. Estoy hablando con él, pero ya se había desengañado de Cuba, por ejemplo, entonces ya se podía hablar con él. Lo conocí lejanamente cuando yo trabajé en Editorial Posada. Se supone que era vegetariano por su mujer, pero luego llegaba y me daba a pedir unas tortas de lomo, de este tamaño, a la oficina del dueño de Editorial Posada de Mendizábal. Bill Watterson es el autor de Calvin y Hobbes, y el de Cómic Underground es Robert Crumb. ¿Ves? Lo bueno es que tengo yo quien me apoya. El Fisgón también es monero, de altísima calidad, muy aguda crítica política. Un arrastrado, sobre todo. Fíjate, me gusta mucho el dibujo Pero si quieres grandes cómics que duraron poquitito tiempo en el panorama mexicano, todos a la cola de Ríos, pero Emilio Abdalá, que firmaba como AB, hizo Waffles, Mofles y compañía. Era delicioso, absolutamente surrealista. Y Vadillo, que era el cartunista de siempre, de la revista Siempre, Vadillo hizo La Familia Placa Chica, cuando en una época en México las placas que tenían números pequeños identificaban a los políticos para que no los molestara la policía. Era la placa chica. Y entonces destrozaba a un político que era el jefe de la familia Placa Chica. Hablando de cómics, ¿a quién prefieres? ¿A Alan Moore o a Frank Miller? Creo que a Frank Miller. Es que los dos me parecen muy... No creo que hagan cómic. Ellos hacen novelas gráficas. Y a mí la novela gráfica no me hace muy feliz.
El ensayo literario usa ficción, no lo sé. Puede que sí, puede que no. Cambia tu micro, se escucha muy raro. Es de buena marca. ¿Conoces a Gis y Trino? Sí, nunca me emocionaron demasiado. Tienen cosas. Historias de ladrones, por ejemplo, me gusta. Pero nada más, ¿no? Las ondas así muy metafísicas de Gis siempre me aburrieron enormemente. Bueno, llega el momento de hacer los comentarios porque si no, no los hacemos. Estos son los comentarios perdularios de esta semana. Bueno, y empezamos, que no tenemos mucho tiempo. Dice Jorge Gustavo, ya se la pongo luego. Jorge Gustavo Jorge Gustavo Sarante Maldona, 2277. Hace 5 días me dice, claro que las películas no son completamente verídicas, pero en las películas los apaches no tenían caballos, andaban a pie escondidos entre las rocas de los desiertos del área. Con ustedes, mujeres apaches a caballo, fines del siglo XIX. Mujeres apaches a caballo. Los que tenían caballos eran los Cheyenne y los Sioux. Me queda la inquietud, ¿quién entonces le dio caballos y rifles a Caballo Loco para que derrotara al general George Custer? A ver. Para empezar, lo de Custer pasó en el siglo XIX. Para entonces los indios de las llanuras tenían décadas o siglos criando sus propios caballos y obteniendo armas a través del comercio. A ver, los indios estadounidenses, los indios americanos de las llanuras del norte nunca fueron sometidos y controlados cuidadosamente como sí fueron los indígenas en las zonas españolas. Los indígenas en las zonas españolas no tenían libertad de movimiento. Los indios de las llanuras nunca fueron sometidos para que trabajaran por los españoles, porque las familias que fueron a los Estados Unidos iban a trabajar. De otra parte, aparte de los caballos y eso, en la batalla de Little Big Horn, que fue el último momento de Custer, eran 3,000 indios contra 200 soldados. O sea, como los soldados no llevaran la estrella de la muerte, sus esperanzas eran absolutamente nulas. John Marzán me dice, te sigo desde hace tiempo, admiro tu inteligencia. Ay, muchas gracias. Por eso tengo un dilema, tu desprecio a Juan Miguel Zunzunegui. No, a él no lo desprecio lo que dice. Creo que su mirada de la llegada de Hernán Cortés al Yucatán es muy interesante. Bueno, primero que nada, el Yucatán no existe. Segundo, Hernán Cortés nunca llegó a Yucatán. Hernán Cortés se quedó en Veracruz mientras mandó a su gente a Yucatán a rescatar a Gonzalo Guerrero y al otro. No me acuerdo cómo me lo sabía, pero como siempre olvido los nombres. A Jerónimo de Aguilar. Mandó, entre otros, a Bernal a rescatar a los dos que habían naufragado algunos años antes. Se sabía que había 2 españoles viviendo con los mayas, Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar. Cuando llegaron los españoles, Jerónimo de Aguilar dijo, oye, gracias, qué bueno que vinieron por mí, vámonos de aquí. Y Gonzalo Guerrero, cuando llegaron, dijeron, no, es que no, es que yo ya soy de aquí, mira, mi esposa es maya, mis hijos son mayas, tengo la cara labrada, ya me integré socialmente, el inmigrante que se integra bien, así que pues no me voy. Entonces regresaron a Veracruz con Cortés. Cuando Cortés se enteró, decía que le quería tener a las manos a Gonzalo Guerrero para matarlo. Gonzalo Guerrero murió peleando contra los invasores, contra los conquistadores, por cierto. Pero no, él nunca fue a Yucatán. Esto fue un paréntesis. Entonces, como me sé la historia y Gonzalo Guerrero me cae muy bien, dice, bueno, reconozcamos que la historia cuesta digerirla y en España el pasado andaluz es problemático. ¿Por qué no se acepta un legado musulmán como propio? ¿Podrías explicar mejor ese rechazo? A ver, desprecio a Zunzunegui porque miente, no es difícil de entender. Miente como él solo puede. Si alguien miente en cosas importantes, no me parece aplaudible que en alguna cosa deje de mentir. Pues es absurdo. Pero digo, a ver,
¿Tú crees que la Alhambra o la Mezquita de Córdoba no son aceptadas en España como propios? La música flamenca, que tiene una influencia profundísima de la música árabe. ¿Has estado en la Mezquita de Córdoba o en la Alhambra? Los estudios sobre la época del dominio musulmán son amplios, son carrera en numerosas universidades. Hay gente que vive de estudiar al Andaluz. No puedes decir que no se les respeta en España, en serio. Y cuando nadie se lo esperaba, llega el premio Elton. Había yo dicho de ser pobres en el país más rico y de cómo hablábamos de cómo Donald Trump dejaba sin comer a 49 millones de personas que sobreviven y pueden comer gracias al programa SNAP, a lo que llaman los cupones de comida. Y entonces Alejandro Hernández, que se ha comido la propaganda, dice: porque todos los migrantes tienen que comer. Entonces, pues hay que responderle. Mira. Mentira, maga basura. El 89% de los beneficiarios de SNAP, o sea, de los cupones de comida, son estadounidenses de nacimiento. Del 11% restante, 6.2% son ciudadanos naturalizados, 1.1% son refugiados y 3.3% son otros no ciudadanos elegibles por ley. Que son elegibles por ley, no por ser inmigrante ya te dan de comer. Hay leyes que hacen que solo el 3.3% de todos los beneficiarios de SNAP sean no ciudadanos. Mentiroso. Docs Shadrach, de veras que no tengan nombre me desespera. Escuche, yo no quiero por nada que gobierne en España el PP con Vox, como parece que va a suceder en las próximas elecciones. ¿Pero a ti no te parece que el gobierno actual no está haciendo demasiado poco por la gente? La verdad es que nos cuesta mucho vivir, la sanidad es un desastre, la vivienda, etcétera. Fíjense lo que está diciendo, ¿eh? Y sé que si este gobierno, que es el que lo debería solucionar, no lo soluciona, los otros mucho menos. ¿Qué opinas? ¿Cómo debería ser este gobierno actual de España para no perder las próximas elecciones? Y le digo, no creo que esté haciendo demasiado poco. Creo que está haciendo mucho de lo que no te enteras. Tienes uno de los mejores sistemas de sanidad del mundo, pero no olvides que las competencias de sanidad están trasladadas a las comunidades. Si la sanidad es un desastre en Andalucía o en Madrid, es por los gobiernos de esas comunidades, aunque luego te digan que la culpa es de Sánchez. Las competencias de vivienda también las tienen las comunidades y los municipios. ¿Cómo quieres que lo solucione el gobierno del país si la competencia es... Y puedo poner un ejemplo, fíjense, hoy estaba hablando de eso. El gobierno de este municipio, que desgraciadamente es de la ultraderecha, además de la derecha boba, no le quiere dar suelo de titularidad municipal al Principado, que gobiernan los socialistas, para que él construya vivienda accesible, vivienda social, con fondos europeos. No, se les ocurrió ofrecer la tierra a constructoras privadas, y las constructoras privadas iban a construir la vivienda, iban a ganar dinero, y luego ya iba a ser vivienda social. Solo se presentó una constructora porque era demasiado poco dinero el que ofrecía el municipio. Sí, ¿por qué no trabajas con el municipio? Estás empeorando la situación de la vivienda en Gijón, y luego no va a faltar tortos que le echen la culpa al gobierno de Madrid, que no tiene vela en el entierro porque las competencias están trasladadas. Ahora, dicho eso, economía, la mejor de Europa. Paro, el más bajo en décadas, incluido el paro juvenil, que era aterrador. Sigue siendo mucho, obviamente, y hay que hacer más, pero ha mejorado todo. Salario mínimo, un aumento constante. Transportes en mejora continua. Sistema carretero admirable. Ciencia, aumento brutal del más del 40% en la inversión en investigación, desarrollo e innovación. Eso es lo que hace el gobierno y nadie se lo reconoce. Yo no creo que el gobierno actual pueda hacer más de lo que hace, salvo quizás comunicar mejor lo que hace. Pero aún así es que tienes a todos los medios, menos quizá 2 de prensa y 1 de televisión, empeñados en derrocar al gobierno todos los putos días. Tienes movilizados a todos los nazis, desocupas, núcleos nacionales, falanges y demás tratando de derrocar al gobierno, inundando las redes de mensajes falsos
todos los días. Tienes a Podemos tratando de derrocar al gobierno con ataques diarios. La mentira se ha apoderado tanto de la percepción de la gente que basta ver cómo tú le atribuyes al gobierno central responsabilidades que legalmente no le corresponden debido al sistema de autonomías que tiene este país. Estás desinformado y casi nadie tiene interés en informarte. Así vamos directo a un gobierno ultra y ya entonces vendrán los llantos. Esto fue algo que es constante. Este es un ejemplo de 25 que fueron iguales. Cuando Mauricio habla de filosofía se enoja tanto que no puede ver lo irracional de sus argumentos. Argumentos entre comillas, cuidado. Y le digo, si mis argumentos fueran irracionales, podrías refutarlos en vez de atacarme, fingiendo que conoces mis sentimientos y otras agresiones de carácter personal, ¿no? Ni me enojo, es que son tan importantes como para hacerme enojar. Y si es irracional, demuéstralo, debe ser muy fácil, ¿no? Dice razonar, pensar, esto es bueno, lo de la filosofía trajo lo que siempre trae, chiflaos. Cuestionarse es una capacidad humana universal, es el proceso mental que usamos para resolver problemas, planificar, argumentar y entender el mundo. Firmado el capitán, obvio. Decir que razonar o pensar es filosofar es como decir usar un martillo es ser carpintero. Un físico, un ingeniero, un matemático y un niño resolviendo un puzzle o rompecabezas también están razonando, pero no necesariamente están filosofando. Todo acto de filosofar implica razonar, pero no todo acto de razonar es filosofar. Es como decir que la moral depende de un dios o de una religión, o que el trabajo es del comunismo, o si trabajas estás haciendo comunismo. Sí, es un lío allí, pero maravilloso. Pero digo, a ver, mira, si pensar no es filosofar y siguiendo con tus símiles, debemos creer que los filósofos profesionales piensan mejor que quienes no lo somos, o quienes no lo son, no sé, Richard Feynman, Charles Darwin, Louis Pasteur. ¿Podrías darnos un ejemplo de filósofos que piensan mejor, de esos filósofos que tú dices, piensan mejor que estas personas, por ejemplo? Porque es muy fácil demostrar que los carpinteros capacitados en general usan el martillo mejor que yo, o que los guitarristas de conservatorio en general tocan la guitarra mejor que yo. Pero demostrar que los licenciados en filosofía piensan mejor que yo necesita evidencias sólidas. Espero que las ofrezcas o en su defecto ofrezcas disculpas por publicar afirmaciones sin bases. Hace 4 días no ha respondido, ve tú a saber por qué. Cristian Chamorro, estética es una rama de la filosofía, que hablé de la poética de Aristóteles, que me gusta mucho. Y le digo, no, es que no hablé de estética. La poética habla de técnicas de desarrollo de la trama y desarrollo de personajes. La filosofía sigue sin poder definir el arte. La estética sigue sin poder definir qué es el arte. Los artistas se dedican a hacerlo, por suerte. Porque si los artistas se dedicaran al onanismo de ¿qué es el arte? ¿Qué es la belleza? No tendríamos ni una pintura, ni una sinfonía, ni una canción en todo el mundo. Dice José Molina, gnosis significa conocimiento. Esto voy a aclarar. Todos los días me llegan comentarios en este vídeo. Todos los días la gente de la gnosis de Samael me viene a insultar. Todos los días, es alucinante. Y todos los días hacen exactamente lo mismo que hace José Molina y por lo tanto lo puse como ejemplo. Gnosis significa conocimiento, es un conocimiento antiquísimo. Este conocimiento no lo entiende todo el mundo porque no lo practican como es. Todos me vienen a decir que la gnosis es maravillosa y que ellos son superiores a mí, que como yo soy inferior no la entiendo. Como le digo yo, afortunadamente ustedes sí saben practicarlo y eso los hace superiores a todo el mundo. Que de eso se tratan las sectas, de convencerte de que al seguirlas te pones por encima de la humanidad común y corriente. Te tengo una mala noticia. No. Y seguimos. Che Oscar, no tiene nombre ninguno. Este señor que nadie conoce viene a criticar la República de Platón. Usa términos como izquierda y derecha que son filosofía política. Y le contesto, a ver, este señor que cree que hay que ser conocido para tener razón, que yo no sea conocido, ni me quita ni me da razón.
Este señor no puede defender la República de Platón con su gobierno de filósofos reyes. Yo creo que de allí vienen las ínfulas que se dan, ¿no? Cuando Platón dijo, los reyes tienen que ser filósofos, y desde entonces se quedaron allí. Su exilio de poetas, echaba a todos los poetas. No se permitían los poetas en la República de Platón. ¿Sabía usted eso? Su sistema de castas inamovible. Si tú estabas en una casta, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, y para siempre. Movilidad social es una palabra que no existía por allí. Y esto le gusta a este personaje, y además cree que izquierda y derecha los inventó un filósofo y no que fueron el resultado de las posturas divergentes en la Asamblea Nacional de la Revolución Francesa. Pobre. Y otro de los de siempre, ay, cuando hablas contra la filosofía, haces filosofía. Ay, pues mira, entonces lo hago mejor que muchos filósofos. Ya, vive con ello. Ni cuenta se da que él repite la filosofía del racionalismo deductivo francés. Jesús G. Maestro lo insultaría por retórico. Por lo visto, él no sabe lo que es el racionalismo deductivo francés, entonces se lo tuve que decir, hay que ser tonto, José. No te insulto porque es poco elegante cebarse con los populistas fanatizados, pero mira, el racionalismo deductivo de Descartes habla de la razón como la única fuente válida de conocimiento, mientras que yo hablo de los métodos de la ciencia como fuentes válidas de conocimiento, aunque hay otras, que también lo digo en el video, que no viste. Donde Descartes habla de hacer deducciones de un pensamiento deductivo, los métodos de Francis Bacon defienden la inducción. Y por supuesto no creo en las ideas innatas que son base de la filosofía de Descartes en cuanto a el racionalismo deductivo. Y Jesús Maestro, que vive en mi ciudad, vive aquí en Gijón, ya podrá decir algo sobre mis cuentos, poemas y novelas, porque hasta donde yo sé, es crítico literario. No sé si tú lo sabes. Mucho dio que hablar lo que hice sobre alcohol y drogas y por qué no bebo yo. Y me dice este sujeto, que se alargó un poco, pero creo que vale la pena. Respeto mucho sus comentarios, le sugiero investigue un poco acerca de AA, ya que no obligan a nadie, y menos como se lo contaron sus conocidos. Y lo del poder superior es algo sugerido. Digamos que se resumen, si no pudiste superar el alcoholismo con tus propias fuerzas, intenta con un poder superior. Cuando usted habla, se nota que domina los temas. En cuanto a su visión de lo que es AA, es posible que le falte información real, no el que me dijeron, porque basado en lo que menciona, se nota que está desinformado en ese tema. Un saludo a todos. Básicamente me dice que los 12 pasos no meten a Dios. Me fui al sitio de Alcohólicos Anónimos. A donde están los 12 pasos, que están en el libro Alcohólicos Anónimos. Y traje los 12 pasos, se los pasé a él luego también, porque lo que le dije es, obligar no puede porque la entrada es voluntaria y la salida está abierta, pero la presión social existe, y la visión amable que da del poder superior es engañosa. En los 12 pasos, llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podía devolvernos el sano juicio. Decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios, como nosotros lo concebimos. Bueno, si eso es lo agregaron después. Admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestros defectos. Estamos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos liberase de nuestros defectos. Buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios, como nosotros lo concebimos. Pues yo no lo concibo, entonces no tengo contacto con la nada. Ahí está. No me lo inventé. No estoy desinformado respecto a Alcohólicos Anónimos. Lo hicieron 2 pastores religiosos y es una organización religiosa. En fin. Y luego, decía yo que cuando se bebe hay que corregir lo que se escribió, y cuando corriges te das cuenta que escribiste muy mal, que es frecuente. Y dice Enrique Torres, 92-94, cierto, tienen que corregir todo lo que escribieron, aunque también es cierto que probablemente no habrían escrito nada estando sobrios. La respuesta es no es cierto. Mira, eso es demostrablemente falso. Todos los que yo conozco que han dejado las drogas y el alcohol, todos han sido más productivos después de dejar las sustancias que les embotaban el cerebro, y ninguno ha dejado de crear de todos los que yo conozco. Así que no. Y finalmente,
Recientemente leí un libro de uno de los rectores de la Universidad de Chile, Carlos Peña, ¿Por qué es importante la filosofía? Sostiene que la filosofía no tiene que tener una utilidad o buscar un resultado instrumental de ella, herramienta. Esto sería una distorsión de la modernidad postindustrial. Bueno, este enfoque utilitario, que el utilitarismo de Jeremy Bentham es anterior a la modernidad postindustrial, pero no se hagan lío, serviría ahora para devaluar los contenidos humanistas en la educación. ¿Por qué? Porque el humanismo es maravilloso y la historia y la poesía y la literatura. ¿Por qué se esconden atrás de eso los filósofos que en realidad no tienen contenidos enriquecedores? Es muy interesante contrastar opiniones diversas y seguir profundizando en el tema. Mi respuesta: como suelen hacerse los filósofos, el señor rector distorsiona la crítica para ser un hombre de paja y eludir lo que otros realmente dicen. ¿Alguien ha pedido un resultado instrumental, herramienta a la filosofía? Yo no, nunca. Y menos se ha hablado de utilitarismo, que es una corriente filosófica como hay tantas y que no sirve para nada, como no sirve ninguna. Lo que digo es, me aseguran, me dicen que la filosofía aporta conocimiento. Pido que me digan cuál. Me dicen que la filosofía aborda la ética. Pregunto cuál dilema ético ha resuelto en más de 2500 años. Me dicen que la ontología estudia las propiedades esenciales del ser y entonces yo pregunto, ¿cuáles son las propiedades esenciales del ser? Y como no pueden responder porque todo eso es una simulación, se inventan lo que decimos y sermonean desde la arrogancia. Una disciplina que en 2500 años no puede responder a una sola de las preguntas que se propone, creo que merecería cerrar el establecimiento y cambiar de giro, ¿no? Y háganse científicos. Y así es todo esto. Entonces, vamos a terminar con algunas cuestiones que oímos. Siento mucho al que se llama el micro, no lo oigas, yo te digo que te vayas. El sistema de castas mexicano, ¿te consideras castizo? En el sistema de castas mexicano, en el sistema de castas mexicano soy 75% español y 15% indígena, no sé qué sería yo. Hace un poco un grupo idol japonés sacó una canción llamada Onegai Bach, y me acordé de ti, el que dijo que a Bach nadie lo recordaba. Sí, bueno, sí. Si un día tiene tiempo, cheque el canal de YouTube de Pete Beard. Habla de ilustradores del siglo IX y XX, me imagino que XIX y XX. Los ilustradores del XIX y XX, yo he hablado aquí por lo menos de dos a los que adoro, que es Gustave Doré y Alphonse Mucha. Alphonse Mucha le dicen todos, pero es Mucha, y que es un genio absolutamente impresionante. Lo voy a buscar, lo voy a guardar aquí, donde guardo las cosas que luego tengo que ver. Apenas llegué a ver el en vivo, ya veré lo demás en repetición. Saludos, Mauricio. ¿Te enteraste de las marchas que habrá en México contra el gobierno por lo de Carlos Manso? ¿Crees que hará alguna diferencia? No lo sé. Mira. Yo creo que las movilizaciones son importantes, lo vuelvo a decir, siempre y cuando haya una acción política detrás. La sola protesta no va a servir para nada. Si hay una acción política que proponga cambios reales en México, más allá del aplauso, de la preocupación, más allá de la protesta, pues yo espero que sí, ¿no? Pero ¿por qué a algunos con la edad ya no les gusta leer ficción? No lo sé. Fíjate, yo leo poca ficción, pero veo mucha ficción. Hay un canal que es un canal que solamente toma o recibe por parte de los propios directores y productores cortos de fantasía y ciencia ficción. Se llama Dust, D-U-S-T, como polvo, D-U-S-T, Dust, en YouTube. Y he visto joyas absolutas. También he visto mucha basura, tengo que reconocerlo. Pero he visto joyas absolutas de cine corto, de cine de no más de 20 minutos. Y sobre todo en terrenos de la ciencia ficción y la fantasía,
ver lo que hoy se puede hacer con $4, cuando antes costaba un dineral hacerlo, me encanta. Y me encantan las nuevas ideas que se están manejando, me encantan los actores. Hay actores muy jóvenes. De hecho, por ejemplo, y actores que incluso se meten en esto siendo importantes. La actriz, no me acuerdo cómo se llama, la que hace Arya en Juego de Tronos, Macy Adams es una comediante, ¿no? Macy algo. Actuó y produjo un cortometraje que vi magnífico, la verdad, es excelente actriz. Entonces, yo quizás he sustituido la lectura, parte por lo menos de la lectura de ficción, con el cine de ficción de muy buena calidad, sobre todo el cine corto. Les recomiendo ese. Y hay otros canales que tienen cortometrajes de otro tipo, pero este es el que yo veo porque ciencia ficción y fantasía siguen siendo lo mío. ¿Qué te han parecido las adaptaciones que se han hecho de It de Stephen King? La primera me gustó por la actuación de Tim Curry, ¿no? Más que nada. La segunda me gustó bastante, pero ahí mi problema es con Stephen King, el final. ¡Ay, era una araña! No, hombre, no. No era una araña. No seas, me pareció siempre pobre. Pero la segunda es mejor. Creo que la segunda es mejor, aunque ya... Macy Williams, me dice el narrador K. Macy Williams, sí. Macy Adams es una comediante que además estoy viendo porque yo veo un programa británico que se llama Taskmaster, donde 5 comediantes hacen tareas diversas que les pone un tipo brillantísimo que es Alex Horn. Es divertidísimo, y ahorita Macy Adams está actuando, está trabajando en Taskmaster. Pero es Macy Williams. Bueno. ¿Cree que hay futuro en dedicarse a la publicación de cómics o ya es un medio superado por la cultura del vídeo corto de TikTok? No. A ver, la animación y el cómic son dos cosas distintas. Aquí sí no los hallo iguales. No, una novela no es igual que una película. Son lenguajes diferentes. Son formas distintas de acercarse a la persona, ¿no? El problema del cómic es la publicación en papel contra la publicación en digital, ¿no? La publicación en digital mata al libro, pero yo creo que hay que publicar muchos cómics. Yo creo que hay gente que tiene cómics en la cabeza, que tiene que contar con historias, con personajes enriquecedores. Yo solo vi el cómic mexicano, estadounidense y británico, por ejemplo, ¿no? Y aún así, por ejemplo, Chanok era una de las cosas que más me gustaba en el mundo. No me acuerdo ni siquiera quién la dibujaba. Pero hay cosas que recuerdo vivamente cuando los Globetrotters fueron a jugar baloncesto de los caníbales. Era una cosa maravillosa. Chanok era la repera. Luego estaba Fantomas, que lo escribía en muchas ocasiones mi admirado y queridísimo Alfredo Cardona Peña, y también lo escribían otras personas que conocí a lo largo de los años. Entonces, no, yo creo que hacen falta muchos cómics y muchos comiqueros y mucha gente que haga cómics, pero desafortunadamente su salida va a ser más fácil por la pantalla digital que por el papel, ¿no? Hay que hacer cosas de muchísima calidad para que amerite el papel. O es lo que yo creo. ¿Qué opina el ensayista Octavio Paz? Algún día voy a recorrer aquí el laberinto de la soledad para que me odien lo más que me pueden odiar, los que todavía no me odian todo lo que me pueden odiar. Hasta aquí llegamos. Muchísimas gracias. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, buenas las horas que sean. Nos vemos el próximo miércoles, a ver si acierto con algo que resulte más interesante que los supositorios radiactivos. Nos vemos el jueves aquí a partir de las 7 de la noche, hora central europea. Y entre tanto, ahí les dejo mi reputación para que la hagan pedazos.